médico sanitarista, especialista en salud pública. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal, Emanuel? Bien, bien. Con un gusto de estar acá con ustedes y agradeciendo la invitación. Por favor, un lunes, feriado que no debería ser, pero sí sirve para que se puedan dar estas charlas. Sí, a todos los que trabajamos intensamente durante el día, porque tenemos el privilegio de trabajar intensamente, estos días nos permiten acomodar algunas charlas pendientes, ¿no? Como esta, por ejemplo. Sí, y nosotros ahora vamos a empezar después a hacer un recorrido por la equidad, pero recién charlábamos en off y te hacía una pregunta que me corregías y quiero compartirlo al aire, pero yo te decía, ¿por qué ningún presidente de los últimos candidatos a presidente, ninguno empezaba mostrando su ministro de salud? Es como que todos mostraban o avisoraban al futuro ministro de Economía, pero ni al de Educación ni al de Salud se ha puesto énfasis en esas políticas. ¿Por qué crees que pasa eso? Bueno, yo lo que corregí, por lo menos desde mi perspectiva, es lo siguiente. Si bien Ramón Carrillo fue un ícono de la salud pública como ministro de Perón, en el primer gobierno peronista, me refiero a la primera etapa del peronismo, luego tuvimos con Arturo Illia al doctor Oñatibia. El doctor Oñatibia fue el gestor de la ley de medicamentos, poniendo al medicamento como un bien social. Eso dicen, y yo comparto como análisis político, fue la mitad de la causa del golpe contra Arturo Illia, el haber tocado intereses de multinacionales de medicamentos. La otra en aquel entonces ya. Sí, claro, en 1966, cuando además en Argentina la incipiente industria farmacéutica argentina era mucho más chica que lo que es ahora, que es una industria importante, si bien se dedica a la sustitución. Pero quiero seguir con el recorrido. Oñatibia, luego obviamente con Raúl Alfonsín fue muy importante, y eso ahí es mi principal corrección. Alfonsín de entrada supo que su ministro de salud iba a ser Aldo Neri, y Aldo Neri es todavía hoy un referente, columnista importante, con artículos brillantes, y donde todos los seguidores, los radicales que seguimos a Neri nos inspiramos, obviamente, mejor o peor. Y también el doctor Ginés González García fue un referente de la salud pública, y sigue siéndolo, por supuesto, eso quiero decir. O sea, que hubo 4 ministros, por lo menos en los últimos 60 años de historia argentina, destacados. Sin embargo, la pregunta tuya, Emanuel, es razonable, porque cuando se hacen encuestas de distinto tipo para ver las preocupaciones de la gente, la salud está muy por debajo. La salud, yo he visto varias encuestas muy serias, hechas sin ninguna intencionalidad política, sino solamente como para detectar cuáles eran las preocupaciones. Bueno, será por las coyunturas, pero generalmente se está más preocupado por la economía, por la seguridad, por otros factores que por la salud. Sin embargo, la salud, bueno, vamos a coincidir, ¿no? Es la base del capital humano de una nación. Es la base, al igual que la educación, y sin embargo, viste, una vez escuché a una persona que dijo, no me acuerdo bien dónde, si no lo mencionaría, dijo, todos coincidimos en que la educación está en baja. Ahora, cuando vos te pones a conversar con los padres, ninguno te acepta que su hijo va a una mala escuela. Sí, yo la escuché, tampoco sé, me gustaría poder aportar quién fue, pero yo la escuché también, y es cierto, Argentina probablemente sea, y tal vez Latinoamérica comparta parte de esos rasgos, pero Argentina particularmente, de lo que estamos hablando, es una sociedad que conoce cuáles son los temas importantes, sin embargo todo el tiempo está aplicada a los temas urgentes. Hay una diferencia significativa entre lo importante y lo urgente. Lo urgente hay que resolverlo, por supuesto, pero lo importante es lo que hay que invertir. Yo diría que es casi la diferencia entre en las organizaciones, entre los procesos y los proyectos. Los procesos hacen funcionar una organización, los procesos te sacan de la urgencia. Los proyectos son los que le agregan valor a una sociedad, a una organización, a lo que sea, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es una deuda pendiente de la agenda política argentina. Por eso está bien la pregunta señalando la carencia. Yo las correcciones que hago es desde el conocimiento y la etapa que me tocó vivir. Está pendiente en la agenda política de la Argentina los temas esenciales, la salud y la educación, sobre todo, que además no los puedes dejar quietos porque están cambiando. Y son, a ver, realmente creo que son donde se podría hacer una
una unión, donde se podría hacer un consenso con los especialistas. Yo creo que si hubiese un congreso de especialistas en educación y en salud, más allá de los partidos o los sellos, creo que ahí es donde se podrían nuclear. No creo en la mala intención de los profesionales. No, ninguna duda, pero ninguna duda. Pero donde se necesita la decisión política. Pero sí, lo que se necesita también es superar, digamos, el cortoplacismo de la coyuntura política perpetua. Las bases de una agenda pública con 4, 5, 6 ejes considerables, hay 80, 90% de coincidencia entre todo el arco político. A ver, vos mencionaste educación y yo no tengo duda que todos sabemos que hay que corregir las competencias, las habilidades, las necesidades de formación de los chicos y también de los jóvenes en la escuela primaria, secundaria, en la universidad. Hay que garantizar, por supuesto, que lleguen a completar la escuela secundaria y más ingreso en la universidad, porque eso es lo pendiente hoy. Hay que garantizar salarios dignos para los educadores que van a moldear las futuras generaciones del capital humano argentino, eso no tengo duda. Pero hay que tener un eje claro de política, y ahí hay mucha coincidencia si se sale de la coyuntura. En la salud pasa lo mismo. En la salud, quienes nos dedicamos a esto, coincidimos plenamente en los ejes troncales de un proyecto y de unas necesidades. Pero además, hay que decir algo. Nosotros podemos quedarnos quietos y no hablar del tema, pero el futuro se nos viene encima. A ver, hay dos grandes líneas que las personas que dedicamos a la salud pública conocemos bien a lo largo y a lo ancho del mundo, que es la transición demográfica y la transición epidemiológica. Esto es, las sociedades que envejecen cada vez más y las enfermedades que dejan de ser prevalentemente las infecciosas para pasar a ser las crónicas, no transmisibles, pero que sin embargo son una epidemia. Claro. Son una epidemia. Y que van en aumento. Y van en aumento en todo el mundo. Entonces la gente se enferma y muere de cosas crónicas. Un aporte a eso, hay que ver a veces los movimientos de las obras sociales o de las prepagas para ver qué está pasando también en la salud pública. Desde que las obras sociales empezaron a cubrir la cirugía bariátrica, es que te están diciendo, fíjate que les conviene más pagar la cirugía que no pagar los medicamentos crónicos. Sí, por supuesto, hay un montón de cosas que aparecen como altos costos, pero en realidad vienen a reemplazar el costo perpetuo y la mala calidad de vida. La medicina ha pegado unos saltos importantes. Sin embargo, antes de llegar a la cirugía bariátrica, si pudiéramos hacer un consenso en materia de salud pública y educación, casualmente los dos temas que venimos hablando, sobre lo que significa el cambio cultural, es decir, la promoción de hábitos saludables, un cambio realmente de la educación en otros aspectos que tenga que ver también con la posibilidad de cambiar la comida basura, la comida chatarra, consensos impositivos sobre cierta carga impositiva adicional que desposicione a los alimentos más perjudiciales, que beneficie las frutas y las verduras de alguna manera. Bueno, La Plata tiene un cinturón fruti hortícola fabuloso, y acá se podrían dar unos proyectos maravillosos al respecto. Digo prevenir y promocionar hábitos saludables porque luego se ve una tasa de sobrepeso muy importante y de obesidad también increyendo, y acá quiero hacer un señalamiento. Es mucho más preocupante entre la población de menores ingresos que entre la población de mayores ingresos. Las causas son múltiples y todo el mundo se las puede imaginar, pero hay que atacar la epidemia de obesidad porque además es una epidemia que después tiene repercusiones cardiovasculares, repercusiones sobre tumores, etcétera, y diabetes mismo y su prevalencia vascular. Hay que atacar eso. Ahora, esos consensos existen entre las personas. Lo que no existe es un consenso de hacer una política amplia. A mí me parece que nos matan los sectarismos de los escuditos. Entonces, en lugar de ponerse a pensar la línea troncal y después diferenciarnos por quién tiene una capacidad diferente de gestionarlo y de llegar a la gente con su idea, habría que tomar un poco más la línea como lo han tomado los organismos internacionales. Yo no creo que todos los países que están en la OMS, en la UNICEF o en la OPS piensen exactamente lo mismo. Sin embargo, encuentran líneas troncales comunes, y esos documentos son documentos de alguna manera normativos, no son indicativos. Quiero decirle a la gente común que las personas que trabajamos en salud pública entendemos cuáles son los problemas. Lo que no nos toma muchas veces en cuenta es la política desde el punto de vista de los gobiernos. Mira,
algo que pasó el año pasado en el Congreso, en esas sesiones donde había un caos afuera. En un momento yo la escuché entera, y sobre el impuesto al azúcar y a las bebidas azucaradas, en un momento el diputado Labaña dice: vamos a eliminar los impuestos a todas las bebidas azucaradas, porque yo entiendo que se quiera beneficiar a Tucumán, pero acá están las bebidas energizantes también metidas. Entonces, desde el oficialismo se le decía sí a todas, y Labaña volvía: a todas, a las energizantes también. Muchachos, los apoyamos en las otras, pero las energizantes vamos a reverlas. Claro. Después saltó Camaño y habló del lobby. Entonces esas políticas también son a las que haces mención. Digo, hay que ver para dónde se va. El impacto que tiene sobre la salud pública, el acceso fácil a la comida y en este caso a la bebida chatarra, por falta de una ocupación del Estado, me refiero del Estado a través de los sucesivos gobiernos. No se da en otros continentes. Europa está tomando el tema con mucho más seriedad. Primero que aplicó impuestos, por supuesto, y cuando se ve que el impuesto eventualmente puede ahogar alguna economía regional, que no es el caso, o eventualmente buscar una alternativa, se llama a las empresas, y casualmente las líderes de mercado en materia de bebidas azucaradas han empezado desde hace un tiempo, percibiendo que era una necesidad de salud pública, inducida por supuesto, porque si los dejás van a hacerla más fácil, pero si los empezás a inducir claro, con impuestos, con algún tipo de restricciones, ellos mismos van a cambiar la lógica de su negocio, porque su negocio es vender, y van a empezar a vender bebidas saludables. De hecho, la líder tiene por lo menos 6, 7 ofertas que empiezan a competir en las que son saludables. Sí. O sea que con una sola inducción y con un Estado ocupándose globalmente de estos temas a través de consensos políticos, se logra. Claro, no es que se van a ir, no es que le decís te subo el impuesto y se te van las empresas. No exactamente, no se van. Y además la otra cosa es que también en Argentina alguna parte de la economía en negro viene y la falta de contralor viene a reemplazar negativamente lo que significa el contralor sobre lo más formalizado de la economía. Quiero decir, te aparecen las bebidas alternativas con un circuito bastante raro y de mucho más accesibilidad, que al final terminan siendo tanto o mucho más nocivas que las líderes. Claro. Entonces vos ya no te das cuenta si estás haciendo una cosa de salud pública o simplemente metiéndote en una disrupción. Pero no hay ninguna duda, el mundo lo tiene muy comprobado, y es que el desincentivo, que puede ser fiscal como del punto de vista impositivo, pero puede ser también de política normativa a las bebidas azucaradas, ha traído una reducción importante de la prevalencia de sobrepeso en los países que lo ejecutaron. Bueno, yo entiendo la necesidad de nuestras economías regionales, pero hay que buscarle alternativas de salidas al azúcar argentino, y no necesariamente exportando basura, sino exportando agregados. Además, no hay nada absoluto en materia de alimentación. Es uno de los objetivos del milenio, el cambio de las políticas alimentarias de la OMS, que suscribieron todos los países. Nosotros deberíamos estar implementándolo con una manera más agresiva. Algunas medidas hay al respecto, es decir, no todo es malo. Vos sabés que te estoy escuchando y decís, no es lo mismo en los estratos sociales más bajos que en la clase media o en estratos un poco más altos. Estás hablando de trabajo en negro, y siempre se me viene a la cabeza tu charla, que es la que vamos a charlar un poco, que es la equidad. Ahí ya nosotros tenemos en pantalla la equidad como eje del sistema de salud. Contanos un poco de qué se trata esto. En el partido en que yo milito desde que tengo uso de mayoría de edad, que es el radicalismo, hay obviamente, como yo mencionaba, una trayectoria histórica muy importante con lo que fueron las medidas de Arturo Oñatibia en la época de Ilia y de Aldo Neri en la época de Alfonsín. Ellos son nuestros referentes ideológicos, pero actualmente hay en la convención nacional, del partido, por ahí es aburrido para la gente, pero los partidos suelen tener un órgano como si fuera legislativo y otro como si fuera ejecutivo. No debería ser aburrido, porque cuando hay fragilidad de los partidos políticos pasa lo que está pasando hoy. Pasa lo que está pasando, exactamente. Aparece la política como marroquinería del marketing. Y simplista, individualista. Y entonces la gente empieza a votar acá y en el resto del mundo alternativas de salida que no son estructuras programáticas. Podemos hablar un poquito de eso después. Pero lo que quiero decir es que
en mi partido, que es un partido horizontal y democrático, hay un órgano legislativo. Esa es la convención, como si fuera el Congreso Nacional. Esa dicta los programas, etcétera, cuando funciona. Y luego está el órgano ejecutivo, que ¿quién vendría a ser? Los comités nacionales, el comité provincial, etcétera. La Convención Nacional del Partido, su presidente, el doctor Jorge Sapia, abrió comisiones de participación y se produjo una avalancha de participación. A mí mismo me sorprendió, porque por afuera de toda expectativa, por así llamar, de cargo, ni nada que ver, o sea, porque no había ninguna elección a la vista, ninguna cosa. La gente quería expresarse. Participación activa. Participación activa con ideas, con propuestas, gente que sale de su trabajo, que deja su descanso y empieza a participar y a hacer propuestas. Bueno, finalmente fuimos haciendo un debate y encontramos un eje que venimos proponiendo desde un grupo de una opinión sanitaria radical. El eje es: no hay salud pública si no hay una sociedad más equitativa. Es decir, no hay buenos indicadores de salud pública si no hay una sociedad más equitativa. Yo después quiero retomar el punto, pero acá quisiera decir lo siguiente. Una sociedad, no solo pobre, las sociedades pobres por supuesto tienen 10.000 problemas. Estamos hablando, si uno habla del África subsahariana, donde no hay ningún servicio, por supuesto que sabemos lo que pasa allí. Estoy diciendo otras clases de sociedades. Las sociedades desiguales son sociedades con peores indicadores de salud, con menor expectativa de vida, etcétera. Que es lo que venimos charlando. Lo que no se ve tal vez en el corto plazo, sino que se va a ir... Exactamente, se ve en el largo plazo. Hablábamos de obesidad y sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad son mayores en las sociedades más injustas. Más injusta, ¿cómo se dice injusticia? Porque injusticia es un término medio amplio. No, la diferencia entre el 10 o el 20% que más riqueza tiene y el 10 o 20% que menos riqueza tiene. No estoy hablando del comunismo ni de la sociedad socialista. Está claro. Estoy hablando del capitalismo que funciona, del capitalismo con empresas privadas que ganan mucha plata, que le va bien, que generan riqueza, que sus accionistas tienen mucha riqueza, de esa clase de capitalismo, pero que funciona ¿dónde? Generalmente el estado de bienestar europeo, muchos países de Europa que tienen una sociedad, Japón, los países nórdicos por supuesto, las islas como se le dice, Australia y Nueva Zelanda, son países de sociedad que están funcionando y están funcionando con una mejor calidad de sociedad desde el punto de vista de menos inequidad. Mira, hay dos grandes ejemplos: Suecia y Japón. Japón, por su cultura, por su historia, tiene una convergencia. ¿Qué es convergencia? Convergencia quiere decir no se gana tan distinto entre el que menos gana y el que más gana. Todos nosotros habremos visto alguna imagen, no está bien visto el acúmulo desmesurado de riqueza, lo cual no quiere decir que no se pueda lograr. De hecho, las compañías japonesas deben tener mucha riqueza. Pero se lo suele ver a los grandes ejecutivos de las compañías comiendo al lado de los operarios en un comedor estándar, etcétera, porque el japonés converge y las diferencias entre los que más ganan y los que menos ganan son hasta 4 veces. 4 veces y media, etcétera. Lo cual acá es mucho más. Acá es mucho más, y después, si tenemos tiempo, lo quiero mostrar incluso con una imagen. En Suecia, en cambio, se gana mucho más, es decir, y los dueños de Skanska, los dueños de Ericsson, los dueños de Volvo, etcétera, seguramente ganan mucho más. Pero vía impuestos, se le aplica un impuesto que es el 50% del tramo más alto de la riqueza, y luego se redistribuye abajo, con lo cual vuelven a estar en 4 veces entre los que más ganan y los que menos ganan, 4 a 5 veces, ¿no? Esto no solamente acerca o hace más equitativa la sociedad, sino que también empieza a funcionar otro mecanismo que acá en Argentina está totalmente borrado, que es la vocación. Uno realmente empieza a poder hacer lo que tiene ganas porque su trabajo es redituable. Sí, Acá cuántas veces, digamos, que es para otra charla, pero en materia de educación universitaria, los chicos terminan eligiendo lo más redituable y no lo que realmente quisieron, y después encontrar gente de 50 años deprimida, cansada de hacer durante años lo que no quiso hacer solamente por un tema económico. Digo, todo va de la mano con la equidad. Sí, no cabe duda. Las sociedades, uno cuando piensa en... Hay 3 conceptos que se usan casi como intercambiables y no son lo mismo. Uno es el concepto de crecimiento. Cuando uno dice creció el Producto Bruto Interno o cayó el Producto Bruto Interno, uno está hablando de ¿qué? Del promedio. Claro. El promedio, de la torta global. El otro concepto es el de la pobreza, que nos preocupa muchas veces y realmente es lacerante en Argentina,
tener casi 12 millones de personas en la pobreza, como los datos del INDEC, y yo llamo del INDEC recuperado y transparente, lo pueden mostrar. Pero la pobreza habla de los que están más abajo. La equidad, en realidad, habla de la brecha, la diferencia entre los que más y los que menos ganan. Las sociedades a las que tenemos que aspirar son sociedades no solo con menos o con ninguna pobreza, no solo con menos o con ninguna pobreza, con menos desigualdad, porque hasta hay un sustrato, si se quiere, para a nosotros que nos gusta buscarle siempre una última causa, digamos desde el punto de vista neurocognitivo, la neurociencia, etcétera, hasta hay un sustrato desde el punto de vista biológico para saber por qué la inequidad ocasiona más enfermedad. No hay, y esto se han hecho baterías y hay cantidades de artículos publicados y de estudios serios, no hay peor estrés que el estrés social. El estrés social le suma a la situación estresante la situación de exclusión, de sentirse discriminado, marginado. Había un tango, yo que soy más grande, que decía la ñata contra el vidrio, ¿no? Cuando uno ve pasar la sociedad y no puede pertenecer a ella, ya tiene una base de estrés. Ese estrés se manifiesta neurohormonalmente también. Hay citoquinas proinflamatorias, algunos justifican desde ese punto de vista la nocividad de estos agentes inflamatorios del propio organismo por el estrés crónico, justifican cómo aparece la obesidad, la mayor tendencia a la diabetes, algunos cánceres, otros tipos de enfermedades. Entonces, a ver, en Japón es la sociedad que más vive, o sea, la expectativa de vida es la mayor del mundo. Cuando uno va a ver a la sociedad japonesa encuentra dos o tres cosas. Alguien podría decir que es genético, pero hay sociedades con la misma genética que no tienen esa expectativa de vida. Una de las cosas que encuentra es esto que yo mencionaba, y es menor inequidad desde hace muchos años. Y la otra cosa que encuentra en Japón es que hay una tendencia impuesta desde siempre a una especie de solidaridad. Ellos son una sociedad con una concepción sintoísta, de alguna manera. Claro. Entienden que todo vuelve, todo se recicla. No quiero hablar de religión ni de filosofía japonesa, pero no lo conozco bien, pero sí quiero decir, es una tendencia un poco más. Los suecos, que también, los nórdicos, todo el mundo sabe que las sociedades nórdicas son sociedades capitalistas con muy fuerte participación de los gobiernos y el Estado para redistribuir esa riqueza que se genera. Y les va muy bien, están en alrededor de 23.000, 25.000, 40.000 euros per cápita. Lo que acabas de decir es clave para que la gente entienda de verdad. No es mala palabra el capitalismo, siempre y cuando haya un Estado que regule y redistribuya de manera equitativa. No solo no es mala palabra, sino que creo que a esta altura del siglo XXI, por supuesto que podrá haber nuevas formas, pero todavía no se gestaron. Lo que sí se observó fue que la regulación dirigista de la economía absoluta, como se pretendió, ni siquiera con instrumentos de conocimiento tecnológico que hay hoy, no nos llevaría a nada. Lo que sí se puede saber es que otra cosa es el capitalismo salvaje o el capitalismo que genera exclusión y mano de obra barata. Yo quiero decir, el capitalismo probablemente ha venido fracasando de todo punto de vista en lo que significa la distribución de la riqueza. Bueno, es un concepto, tampoco no es lo mismo riqueza que ingreso, quiero que se entienda. Nosotros todo el tiempo estamos mirando la distribución del ingreso en la Argentina, entre el 10% que más gana, el 10% que menos gana. La riqueza es otra cosa, la riqueza es quien tiene la tierra, quien tiene los activos de producción. ¿Por qué los sanitaristas hablamos de estas cosas? Yo me pregunto todo el tiempo, bueno, ¿por qué? Es necesario, es una mirada global. No, está bien, la gente lo tiene que entender, digo, en eso estamos tratando de explicarlo. Algunas veces me preguntan y tienen razón en hacerlo, bueno, pero yo quiero una medida de salud pública, una medida sanitaria algo más fácil. Que genera, claro, algo más. Nosotros lo que concebimos, por eso digo que en nuestra corriente, que somos varios los que estamos impulsando esta mirada de la salud pública, lo que decimos es, no, lo que dije hace un rato, la frase que te mencionaba, Manuel, y es, no vamos a tener una mejor salud pública si no tenemos una mejor sociedad. Pero no es un dogma político, es la evidencia concluyente de observaciones de salud pública en todo el mundo. Yo voy a mostrar después algunos datos de por qué el mundo está como está, que me parece importante. Hay
me interesaría mencionar esto, miren. Las imágenes ya están para cuando... Sí, pero esta la digo antes de empezar con las imágenes. La OMS tiene un comité de determinantes sociales con personalidades muy prestigiosas, premios Nobel, etc. Uno de los economistas que está allí en ese comité, que es el que coordina el comité de determinantes sociales, es el economista hindú Amartya Sen, premio Nobel de Economía, el que avanzó, para el que no lo conoce, avanzó mucho con la teoría y la ejecución de microcréditos, esos pequeños créditos de 2.000, 5.000 pesos que se le da a una familia en condición más vulnerable para comprar o una máquina de coser y empezar a salir, y que además demostró él que tiene una tasa de devolución de esos créditos sociales mucho más alta que los bancarios que se toman con garantías y demás, ¿no? Porque la gente sabe que tiene que se le prestó algo para salir. Amartya Sen, en esa digamos, y que está en esa comisión, en su momento publicó un libro que se llama Food and Freedom, que sería alimentación y libertad, o alimento y libertad, comida y libertad, una cosa así. Él demostró en la medición de la serie, los ingleses miden todo, ¿no? Los ingleses desde el siglo, creo que del siglo XVI, empezaron a medir todo y miden cuánto se casan, cuánto se muere, sí, qué parroquias. Las estadísticas son muy buenas. Son muy buenas las estadísticas. Y eso es bueno porque después, andando el tiempo, uno puede aprender. Y Amartya Sen midió cómo se expandió la expectativa de vida en el siglo XX en Inglaterra, el ritmo de expansión. Todas las naciones del mundo, todas, salvo las que están en situaciones de guerras étnicas o guerras internacionales, todas expanden su expectativa de vida espontáneamente, porque el mundo va progresando y mal que mal el conocimiento se difunde, la tecnología del agua y del alimento también, entonces se mejora. Fíjense qué dato: ¿cuándo se expandió más rápido la expectativa de vida en las décadas del siglo XX en Inglaterra? Bueno, fue en la década que da entre 1910 y 1920 y la que va entre 1940 y 1950. Y 1910 a 1920, Primera Guerra Mundial. 1940 a 1950, Segunda Guerra Mundial. Se expandió la expectativa de vida en Inglaterra, que estuvo en las dos guerras. Entonces nos surge una pregunta y uno dice, pero ¿cómo se expandió la expectativa de vida? Si estaban en guerra, murieron sin duda cientos de miles de jóvenes. Bueno, la teoría de Amartya Sen dice que la racionalidad absoluta que impone la crisis de la guerra hace que a todos se les distribuya lo mismo, menos pero para todos lo mismo, y esa redistribución igualitaria hizo que se expandiera la expectativa de vida. Fíjense la importancia que tiene sobre la salud la equidad. Con un sentimiento de empatía, hasta si se quiere. Sí, claro, me imagino que el tipo que se bajaba de un castillo pasaba por algún camión que le daban un cacho de comida, igual que los demás. Algunas diferencias habría sin ningún lugar a dudas, pero como estábamos en guerra, también el excluido pasaba por el camión, recibía su ración alimentaria y se iba a seguir viviendo. Entonces, primera gran conmoción. No podemos estar pensando que la salud pública va a mejorar a partir exclusivamente de lo que haga el sistema de salud o cómo lo diseñemos, porque hay sistemas de salud de todo tipo en el mundo. El sistema inglés es un sistema, por ejemplo, basado en impuestos y como si fueran nuestros hospitales públicos, ¿no? O sea, sí, un sistema estatal. Inglaterra, cuna del capitalismo, totalmente, es decir, Margaret Thatcher, los 80, los 90, etcétera. Sin embargo, tiene un sistema de salud estatal, basado en impuestos, con hospitales que son del Estado y médicos que son empleados de los hospitales, los especialistas. Pero con una tasa de trabajo negro muy baja también. Sí, sí, por supuesto, pero quiero decir, ese es un sistema, el que se llama el sistema Beveridge o servicios de salud. Alemania tiene seguridad social, tiene algo parecido a nuestras obras sociales, ellos le llaman Krankenkassen, cajas de enfermedad, y tiene unas 200 a 300, entre 200 y 250 cajas como si fueran nuestras obras sociales, basadas en ¿qué? En aportes sobre la nómina salariales, quiere decir como si fueran descuento de obra social. Los dos sistemas son buenos. Inglaterra en este momento, a partir del desfinanciamiento, está con algún problemita, pero los dos sistemas son buenos. Ahora, desde el punto de vista de lo que es el sistema, la salud de esas sociedades probablemente, y mirando los grandes números y la serie histórica, uno se da cuenta que no pasan tanto por el sistema de salud como por el tipo de sociedad que tienen. Entonces, el tipo de sociedad que tienen, ¿a qué me refiero?
son distintas entre ellos. De hecho han estado en guerra 2 veces en el siglo XX, ¿no? La primera y la segunda. Son distintas. Sin embargo, la sociedad que tienen es que son sociedades más inclusivas y menos desiguales. Insisto, la equidad y la desigualdad, que son dos términos que tienen alguna connotación diferente, pero que yo los uso a propósito en como sinónimos, a propósito, porque permite decirnos a nosotros que la gente va a estar mejor desde el punto de vista de lo que es la salud pública y los indicadores, no solo la expectativa de vida. Déjame decir lo siguiente. Sí, hay un catedrático inglés que es Richard Wilkinson, que publicó una serie de trabajos, viene publicando hace tiempo, uno de los cuales se llama Spirit Level, un libro muy, muy interesante que en realidad él lo hizo porque creía que esa era el nivel que usaban los carpinteros ingleses para medir cuando la cosa está horizontal. Bueno, él, me parece que lo más conmocionante que a mi juicio pasó en las últimas décadas, 2 décadas de la salud pública mundial es eso. Él midió el impacto que tiene la desigualdad sobre los indicadores sanitarios y tenemos algunas, sin duda que tenemos alguna imagen para mostrar. Yo si ustedes están en condición, a mí me gustaría mostrar lo siguiente. Miren, hay un punto que es para decirle a Juan, si pudiéramos arrancar con la imagen 13, la que tenemos, la número 13. Ya te digo cuándo está, para pero no hay problema, yo mientras tanto lo voy comentando porque después va a ser simplemente para graficarlo, ¿no? Se ve con total claridad que hay una serie de países, ¿no? Si los distribuimos por nivel de ingreso, los países hacen como si fuera una especie de cúpula incompleta, sí, pero no llegan a la campana, sino una cúpula incompleta. Entonces tenemos un montón de países que ganan parecido y que sin embargo tienen expectativa de vida totalmente distinta. Con el mismo nivel de ingreso uno tiene 30 años más que otro. Es mucho, 30 años. Sí, y lo mismo pasa entre los que superaron la línea de pobreza, está en más de $10.000. Ahí la están viendo. Ahí la están viendo. Bueno, entonces si ustedes ven la imagen, los países que están sobre la izquierda de la imagen son los más pobres. Pero entre ellos hay mucha diferencia. El que está más abajo del todo está 40 años por abajo de uno que per cápita tiene lo mismo. En el extremo de la derecha se ven los países más ricos o que tienen mayor nivel de ingreso, y pasa lo mismo. Si bien la diferencia no es tan marcada, uno puede ver allí que Japón tiene menos ingreso que Singapur o Estados Unidos, y sin embargo tiene una posibilidad de expectativa de vida mucho mayor, y es la que mayor expectativa de vida tiene. Entonces, estos investigadores, ¿qué hicieron? Yo no sé si hay posibilidades de mostrar la número 14, que es cuando Wilkinson mueve y muestra de alguna manera una serie de indicadores que están expresados en su trabajo en inglés, y ustedes lo ven sobre la izquierda, que son expectativa de vida, matemática y literatura, mortalidad infantil, población carcelaria, embarazo adolescente, confianza, obesidad, enfermedad mental. Todo eso lo juntó, un trabajo que hicieron, en como si fuera un indicador integrado. Y nuevamente, cuando lo separa los países, y allí están de 20.000, de 25.000, de 30.000 per cápita, etcétera, en dólares, no hay ninguna correlación. Uno puede ver claramente que Portugal y Grecia, ¿no es cierto? Portugal y Grecia, que están sobre la izquierda, tienen, sobre todo Portugal, tiene un nivel de indicadores peores, que lo peor está más arriba, ¿no es cierto? O sea, los indicadores integrados, worst peor arriba, y lo mejor abajo. Entonces uno vuelve a mirar, y el más abajito de todos, ¿cuál es? Japón, nuevamente. Sí. Japón, que Japón estaba allí entre 25 y 30.000 dólares en ese momento. Esto era 2010-2011. Perfecto. En la misma banda de ingresos de Japón, si uno va para arriba con peores indicadores, tiene allí a Holanda, tiene a Bélgica, tiene a Australia, más arriba a Gran Bretaña. A la derecha del todo y más arriba, o sea, peor que nadie, con más ingresos que nadie, está Estados Unidos. Sin embargo, en la siguiente imagen, él los ordena de acuerdo al nivel de desigualdad. Y fíjense cómo se correlaciona la imagen 15, ¿no? No sé si la están viendo, pero se correlaciona perfectamente. Es decir,
medido como, no ya por nivel de ingreso per cápita, por riqueza de esas sociedades, sino por nivel de igualdad. Los que más diferencia tienen, que son los que tienen más de 10 veces, como Estados Unidos, tienen los peores indicadores. Los que menos diferencia tienen, como decíamos hoy, Suecia, Noruega, Japón, etcétera, tienen los mejores indicadores, con mucho menor nivel de ingreso. Bueno, así pasan, si ustedes quieren pasar otras imágenes que siguen, es exactamente lo mismo lo que ocurre, y en todas las imágenes se ve que desde el índice de bienestar de la infancia, que está en la 16, la mortalidad infantil y la inequidad, que también es un ordenamiento de acuerdo a la desigualdad, que está en la imagen 17, todos esos indicadores están demostrando que es mucho más importante que el nivel de ingreso per cápita, el nivel de equidad que tienen esas sociedades. A ver, esto no es coyuntural, esto no es para salir a hacer mañana alguna medida sanitaria, eso está claro. Esto es mediano y largo plazo, como vos dijiste hace un rato, Emanuel. Esto es para discutir la clase de sociedad que vamos a forjar. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace de dos maneras. Los ejemplos que yo ponía hace un rato son: o lo hacemos vía convergencia con sociedades que no necesitan que haya tanta diferencia en los ingresos como la japonesa, o lo hacemos vía redistributiva, vía impuestos, como lo hacen los suecos, o podría decir los dinamarqueses, ¿no? Pero esto también requiere que la población entienda y que haga un salto cualitativo en un momento y no esté en el cortoplacismo, y lo cual es difícil porque acá no sé. Y esto te lo pregunto a vos, ¿cuál es tu opinión? Si se empieza de abajo para arriba o de arriba para abajo. Digo, no sé cuál sería la solución, porque, mira, pasa algo que la población hoy lo tiene que entender y se está viendo. Que la mujer cobre menos es un gran problema a futuro. Claro. Porque claro, que la mujer cobre menos que el hombre, en 20 años, cuando esa mujer se jubile, sí, exactamente, ¿me entendés? Va a cobrar mucho menos en su jubilación. Porque no es lo mismo el 70% de 10.000 que el 70% de 20.000. Totalmente, es decir, a ver, con la jubilación hay que decir rápido, yo hoy en otro ámbito lo señalaba hace un rato. Hay que decir rápido que el tema de la jubilación como la concebimos hoy está herida de muerte. ¿Saben por qué? Mientras Juan va buscando la imagen número 1, ¿La 1? La 2 en realidad, la 2, ¿no? La primera que hay, me gustaría decir esto de la jubilación. Estamos todos nosotros con una concepción de la sociedad industrial de la segunda mitad del siglo XX. Era una buena concepción, una buena sociedad, uno trabajaba, generaba vía capitalización o vía reparto, dependiendo de las sociedades, generaba un ingreso, y los trabajadores activos sostenían a los jubilados. En general la expectativa de vida era menor, se lograba lo que se llamaba la década de oro. Una década después de jubilarse, que era la expectativa de vida entre 65 y 75 años, más 65 se trabajaba, 75 era la expectativa de vida, uno vivía una década sostenido aproximadamente por cuatro trabajadores activos. Bueno, hoy en día la expectativa de vida está más cerca de 80, y en sociedades como la japonesa de 85. Primer tema. Se está viendo la imagen 2. Por eso digo, ya en la imagen 2 ahora voy a marcar por qué. No tiene que ver con la jubilación. La imagen que ustedes están viendo tiene que ver con lo que pasó, por qué el mundo anda como anda. ¿Por qué se vota como se vota? ¿Por qué aparecen esos fenómenos que después los columnistas políticos nos tratan de explicar por qué pasaron? Pero en esto de la jubilación, la población envejece, es decir, que vive 85 años, 80, 85 años. El trabajo vía la tecnología, fíjense cómo hacen ustedes esta radio. Fíjense cómo se hubiera tenido que hacer esta radio hace una década, no le estoy diciendo mucho más, 10 años atrás. Hubiera tenido que haber una cantidad de gente, una cantidad de tecnología, grabar, cortar, revelar, pasar, poner, y ustedes están yendo en este momento a toda la audiencia con una tecnología que para ustedes debe ser elemental, para mí parece todo muy raro, pero para ustedes que están en esto debe ser elemental. Y yo estoy mostrando imágenes publicadas probablemente hace un año o en estos días. Entonces, ¿qué quiero decir? La tecnología también constriñe, destruye, dicen algunos, el empleo. Ok, si vamos a tener más expectativa de vida y menos trabajo, las jubilaciones van a tener que cambiar, van a tener que ser una inclusión, una redistribución de la riqueza generada por la tecnología. Esto parece pomposo o tal vez parezca como que una utopía. No,
es una necesidad. O sea, es absolutamente imprescindible. Uno puede hacerse como el avestruz, el distraído, meter la cabeza, digamos, abajo de la tierra, no querer mirar el problema que se nos viene. Pero se nos viene una sociedad de más ancianos y menos trabajos. Por lo tanto, es absolutamente imprescindible concebir la jubilación como un derecho. El hecho de estar como incluido en una sociedad y tener una determinada edad tiene que hacer que uno tenga un ingreso ciudadano, un ingreso, llámele como se le llame, pero ese es el ingreso por el solo hecho de pertenecer a un país, porque si no, lo que vamos a ver es una sociedad parecida a las viejas imágenes de la India de la segunda mitad del siglo XX, donde uno ve la gente tirada, muriéndose o menesterosos, y la sociedad argentina me consta que no toleraría eso. Por lo tanto, vos dijiste hace un rato una pregunta, ¿por dónde empezar? Bueno, para mí hay que empezar por los liderazgos, desde el punto de vista que siempre que existieron cambios sustantivos a lo largo y a lo ancho de la historia, siempre tuvieron que ver con potentes liderazgos, no de personas, de ideas. Uno puede hablar desde el surgimiento de las religiones, todas las religiones que hoy en día están en pie en el mundo, las religiones del libro, que son las tres más numerosas, o si no las más numerosas, pero por lo menos las que nosotros más convivimos con ellas, que puede ser, digamos, el islamismo, que puede ser el cristianismo, que puede ser el judaísmo, comparten el libro, una parte de los libros. Todas ellas tuvieron que ver con episodios más allá, por supuesto, de la fe religiosa de cada uno, con episodios potentes vinculados a liderazgos humanos, ¿no es cierto? O sea, vamos para aquel lado, vamos con estas ideas, vamos con estos valores, vamos con estos cambios. Pero apoyado, como dijiste, en las ideas. Por supuesto, siempre de ese punto de vista. Bueno, la política pasó lo mismo. Con la política pasó absolutamente lo mismo. Cada vez que hubo una propuesta fuerte, por supuesto que hubo un movimiento de base, pero hubo una ejemplaridad de liderazgo. Ejemplaridad. Nosotros todos pasamos por la escuela primaria. En la escuela primaria, los maestros ejercían un liderazgo y una ejemplaridad que condicionaba incluso cuando uno volvía a la casa. Era palabra santa. Bueno, no solo eso, sino que además uno en la casa sabía y a veces hasta se atrevía a contradecir en parte a sus padres porque lo había dicho el maestro. O sea, era un liderazgo insustituible. Bueno, cómo se ha deteriorado eso no es motivo de esta charla, pero no tengo duda que en la política pasa lo mismo. Yo recuerdo, porque lo viví en primera persona, en carne propia, participando, lo que significó la recuperación de la democracia. Hubo un hombre que en 1982, mientras toda Argentina llenaba las plazas festejando la recuperación de Malvinas, señaló que eso era una aventura irresponsable, suicida, mentirosa, con un objetivo cortoplacista, y que fue Raúl Alfonsín. Yo te aseguro, Emanuel, porque lo viví, que la gente primero lo miraba como un aguafiestas, como una especie de, este tipo... Pesimista. Como dirían, como se decía en una época, cortamambo, ¿no? O sea, pero este tipo que tiene que decir, estamos todos celebrando. Bueno, cuando pasó la oleada eufórica y nos encontramos con el desastre que nos habían metido, en cual la Ciudad de La Plata perdió muchos chicos, muchos colimbas, ¿no es cierto? El liderazgo se recuperó porque había una persona que se había sostenido frente a la corriente de las ideas. Si hubiera habido marketing en esa época más potente, todos hubieran dicho no es bueno, los focus groups nos dan con que hay que seguir por el lado de la guerra y ese tipo de cosas. Groups, ¿Te das cuenta? En cambio, Alfonsín se mantuvo y luego con ese liderazgo alcanzó a ser el padre de la democracia, con un gobierno que consolidó las instituciones y la transición, y tenemos desde ese momento para acá el periodo más largo de instituciones vigentes en la Argentina, que no es poca cosa para un país que venía a los tumbos y a los golpes de Estado. Entonces, acá con la política pasa más o menos lo mismo. No hay que tenerle miedo a tener un sistema de valores y un sistema de ideas. El sistema de valores y de ideas significa poder decirle de cara a la sociedad, a la gente, nosotros creemos que esto es lo mejor, creemos que hacer estas cosas hay que hacerlas. Hace poquito circuló por las redes sociales un video, o no sé si era un video o un audio, de Santiago Kovadlov hablando de San Martín. Cuando Pueyrredón le manda a San Martín algunos pertrechos para su campaña de los Andes, le manda, qué sé yo, unos burros, alguna carreta, un poco de mantas, algunas fusiles que habrá conseguido, y le dijo, y no hay más, y deje de pedir porque lo que usted pide, la empresa que usted quiere hacer es imposible, le dice Pueyrredón, que lo apoyó bastante a San Martín, ¿no?
Y San Martín le contesta: yo no sé si es imposible, lo que sí sé es que es imprescindible. Bueno, ese liderazgo que a nosotros de alguna manera nos constituye como nación, que era muy difícil pensar en aquella época oponerse a las potencias mundiales y ser una nación libre e independiente, bueno, está faltando, a mi criterio, en este momento en la política argentina. Hay mucha disputa por los lugares, por las posiciones, pero poca ejemplaridad moral desde el punto de vista de decir, esto sí y esto no. Y si la sociedad, también me acuerdo cuando Alfonsín perdía elecciones, o mejor dicho, no perdió, pero no era lo que fue después de salir del gobierno, ¿no es cierto? Y me acuerdo perfectamente, acá en La Plata, en el Club Atenas, en un acto que hizo Alfonsín, él dijo: si la sociedad no está dispuesta a reconocer los valores de la democracia, de la transparencia, de la solidaridad, de la no, de la no xenofobia y ese tipo, y si la sociedad se derechiza y va hacia el individualismo, habrá que acostumbrarse a perder elecciones, pero seguir diciendo las mismas cosas y redoblando el esfuerzo. No, a esto me refiero. Nosotros estamos tratando de decir en esta mañana que hay cosas que no están en la agenda de los diarios, no, pero que son cosas importantes. Los diarios no se ocupan de esto. ¿Por qué razón? Porque probablemente no sé si tenga tantos lectores. Si yo digo que la salud no está tomada como un tema trascendente, es probable que si tenés que pensar en qué titular para un programa o para un diario, bueno, probablemente elijas otra cosa. Que se te encuentre algo distinto, que sí, algún apellido que dijiste, y eso iría en el título. Sí, alguna cosa que sea. Ahora, vuelvo a decir, hay un convencimiento entre hoy en día las herramientas digitales nos permiten acceder a revelaciones que tal vez son demasiado nuevas, pero que ya las tenemos como capital. Yo les mostraba esta imagen que ustedes tienen allí, que era la imagen número 2, donde lo que se ve es por qué estamos como estamos. Hasta el año 1970, mediados de 1970, esta es una imagen del libro que se llama El Gran Escape, que es uno de los libros que Angus Deaton, premio Nobel de Economía de 2015, y un investigador a su vez de la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. Él es inglés, pero vive en Estados Unidos. Si ustedes se fijan, hasta más o menos entre el 70 y el 80, las líneas del 20% de arriba crece igual que las líneas, la tendencia de las líneas es igual, entre los de arriba y los de abajo en los Estados Unidos. Pero desde mediados de los 70 y hasta 2010, que fue cuando él lo midió, se ve que las líneas de arriba crecen mucho más empinadamente y las de abajo se mantienen chatas, absolutamente chatas. Entonces, este es el verdadero problema. Allí en el medio me permití marcar lo que significó desde el punto de vista la evolución de lo que es el coeficiente de Gini en la Argentina. ¿Qué es el Gini? Los sanitaristas, cuando hablamos del coeficiente de Gini, hablamos de la medida de desigualdad. El Gini sería una medida que mide la distribución de los bienes de una sociedad. Si una sola persona, hipotéticamente, concentrara todo y los demás nada, el Gini sería de 1. Si en cambio estuviera perfectamente distribuido y todos tuviéramos una pequeña partecita y nadie tuviera más que el otro, el Gini sería de 0. En el medio, la medida de desigualdad es cuanto más se acerca al 1, peor; cuanto más se acerca al 0, mejor. Está clarito. La Argentina, allá por los 70, tenía un Gini parecido a lo que tiene Europa hoy, 0,35. O sea, estoy hablando cuando yo estudiaba en la universidad, había un Gini con sus idas y vueltas de 0,35. Desde allí y aproximadamente hasta el año 2003, 2002, creció progresivamente hasta llegar a 0,50 y pico después de la crisis, de la salida de convertible y demás. Superinflación, 2001. Inflaciones, la inflación destruye a los pobres porque no tienen capacidad de ahorro, no se pueden preservar, es un impuesto tremendo la inflación. Y luego hubo una redistribución de los ingresos y eso permitió que el Gini bajara, pero nunca hasta como estábamos, bajó apenas hasta 0,44, 0,42. Hoy en día estamos, la última medición es 0,42. Quiere decir, los países de Europa están en 0,30 en general, convergiendo sobre 30.
¿Estar en 0,40 es malo en sí mismo? Bueno, hay países que están en 0,60, pero para nosotros sabemos que 0,30 es 0,42, como estamos ahora, es la situación que ustedes ven. Hay pobreza, hay desigualdad, hay concentración del ingreso y de la riqueza, hay conflicto desde el punto de vista social. Si nosotros lográramos volver a aquella sociedad que nos parecía invivible en los 70, que era mucho más redistributiva que actualmente, tendríamos con las nuevas condiciones de vida, sin ningún lugar a duda, una expectativa de vida muy superior, una mortalidad infantil mucho más baja, un índice de obesidad mucho menor y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Pero no porque lo diga porque es una fe, porque esto es lo que se corrobora cuando uno mira las sociedades que tienen esos indicadores. Entonces, ¿cómo llegar a esos indicadores? Bueno, a esos indicadores llegas a través de un liderazgo. Fíjense lo siguiente. Y me gustaría que Juan, si puede, nos pase la figura 3. Hay una persona que se llama Silvia Alegreto. Ella es otra investigadora importante en el mundo del trabajo y de la distribución del ingreso en Estados Unidos. Y dice lo siguiente: la riqueza de Estados Unidos, el 20% más rico de Estados Unidos, concentra el 87% de toda la riqueza. Todo el 80% restante se redistribuye solo el 13%. Pero los 6 herederos Walton, que son los 6 hijos de los fundadores de Walmart, ellos solos, tienen 70.000 millones de dólares, que es igual al 30% más pobre del resto de la población de Estados Unidos. 6 personas, 6 familias, herederos de Walmart, concentran eso. Y si pasamos a la que sigue, que es realmente la que quiero mostrar, el mundo entre 2008 y 2010 vivió una crisis, la crisis de las hipotecas, la crisis de Lehman Brothers, la subprime, etcétera, que todo el mundo conoce, y le pegó a todo el mundo brutalmente y produjo recesión. Europa todavía está saliendo, algunos países de Europa recién. Lo sintieron todos. Lo sintieron todos y lo sentimos nosotros en Argentina también. Bueno, cuando ustedes ven en lo que pasó, no sé si tienen las barras en la imagen, las barras violetas y las barras verdes. Esta mujer, Silvia Alegreto, mide lo que le pasó en la crisis al promedio de las familias de Estados Unidos, que es la primera barra violeta de la izquierda. Se fueron para abajo cerca del 40%. ¡Buc! Todas las familias con esa crisis perdieron el 40%. La barra violeta del medio son los 400 más ricos. Esos 400 más ricos, que están en el Forbes, que es una revista que habla siempre de los ricos, el millones. Esos que exactamente, esos perdieron solamente un 16%, no el 40% como el resto. Pero los 6 herederos Walton, las 6 familias más ricas de los más ricos de Estados Unidos, nunca perdieron. Ellos en ese periodo de la crisis ganaron 22%. Ahora, luego terminó la crisis en 2010, terminó, más o menos se equilibró, se empató. ¿Y qué les pasó a las familias conjunto de Estados Unidos? Bueno, las familias conjunto de Estados Unidos, que es la barra verde, la primera de la izquierda, siguieron perdiendo un 2%, un drenaje insensible de su bienestar y su riqueza. Los 400 Forbes, es decir, 400 más ricos, crecieron a un 45%, con lo cual recuperaron lo que habían perdido y crecieron todavía casi un 30% más. Y los Walton siguieron creciendo. Entonces, después el mundo se pregunta por qué aparecen los fenómenos Trump o los fenómenos Bolsonaro. Los fenómenos Trump, los fenómenos Bolsonaro, el Brexit, la alianza alemana que ayer le ganó en Baviera a Angela Merkel, la crisis de Italia con los antisistemas, etcétera, aparecen cuando la sociedad no ve un progreso y no ve un horizonte. Alguien podría preguntar si esto es política solo o esto tiene que ver con la salud. Lo que traté de explicar en la primera parte es que esto tiene que ver con la salud, porque si hay ese grado de desigualdad, que unos pocos concentran todo y el resto no recibe nada, no solo se producen fenómenos de desconfianza social, de pesimismo, de depresión, de estrés, se produce caída en la expectativa de vida, incremento, o por lo menos la curva de descenso de la mortalidad infantil se estabiliza y no baja. Se produce mayor obesidad, mayor diabetes, menor progreso de los chicos, etcétera. No dicho por mí, porque además podría coincidir con que esas cosas iban a pasar, medido socialmente. Entonces, bueno, ocuparse de la salud también es ocuparse de la distribución del ingreso. Es más, alguna vez haciendo un chiste con unos colegas del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Buenos Aires, donde yo doy clase,
Yo decía, lo mejor que podría hacer por la salud pública todo el grupo de docentes y de académicos y demás, es dedicarnos a una reforma impositiva que redistribuya las cargas del ingreso. Claro, la misma reacción tuya provocó entre mis colegas, y algunos estaban y otros no de acuerdo, pero yo decía, ¿por qué? Porque si nosotros lográramos que la sociedad fuera mucho más justa y menos desigual entre los que más y menos ganan, y yo fomento que la gente gane, que invierta, que el capitalismo genere puestos de empleo, etcétera. Lo que no me parece bien es que Argentina esté calzada prácticamente el 55-60% de sus ingresos en un sistema de impuestos. A ver, para que la gente lo entienda, estamos más pegados al IVA que a las ganancias de los que de la riqueza. ¿Esto sería socialismo? No, olvídense, estoy planteando sistemas tributarios que, primero, redistributivos. Hay dos cosas que en estos días nos están machacando de una manera brutal. La primera que nos dicen es que tenemos la carga impositiva más alta del mundo. No es cierto, no es cierto. Argentina tiene la carga impositiva más alta de América Latina, seguido ahí nomás por otros países latinoamericanos como Uruguay. Pero a su vez Argentina y Uruguay son las sociedades más integradas de América Latina, pero no importa. Pero Argentina tiene un poco menos de carga tributaria que todo lo que tiene el promedio de la OECD, o sea, de los 25 países de la OECD. En la OECD, por supuesto que si yo les menciono Japón, Noruega, Dinamarca, Alemania, Francia, Inglaterra, Bélgica, qué sé yo, bueno, me voy a olvidar, Islandia, todos ellos tienen más carga impositiva que Argentina, y no le va mal en la productividad a todos esos que le nombré, porque si no dicen, no, vos ponés mucho impuesto y la gente no produce. No, no es cierto. Todos esos países son líderes. Alemania es el motor del desarrollo europeo. Entonces, si Alemania tiene más carga impositiva que nosotros, por cierto, la carga impositiva no significa necesariamente, digamos, solo una recaudación para engordar un Estado. No, significa devolución en servicios, a veces en infraestructura, incluso infraestructura para producir más. Exacto. Si uno tuviera mejores transportes, mejores caminos, mejores, digamos, manera de trasladar la producción regional, sobre todo un país extenso como Argentina, tendría mejor producción. ¿Por qué un sanitarista se ocupa de esto? Uno se ocupa de esto por lo siguiente. A mí me gustaría mencionar cómo está parada la Argentina, y quisiera decirle a Juan si me hace el favor de poner la imagen número 5, que me parece bastante gráfica. Estos son datos del INDEC. En el segundo trimestre. Un paréntesis, sí. La importancia de tener estadísticas confiables que nos permitan trabajar sobre medidas. Sinceramente, es como volar un avión teniendo, sin ningún lugar a duda, altímetro, digamos, instrumentos que te permitan. Por supuesto, uno visualmente puede saber que si anda por 20.000 metros, cruza la cordillera, pero si es de noche uno quisiera estar seguro que está. Ahí tenemos. Bueno, ese es un mérito de esta etapa, de este gobierno, haber recuperado la credibilidad de indicadores del INDEC. Y a nosotros, los que estamos en política sanitaria, nos permite hablar concretamente. Si uno se fija en el segundo trimestre, porque es la última publicada de 2018, la redistribución del ingreso tiene 22, casi 23 veces entre el 10% que más gana y el 10% que menos ingresa. Eso es bastante injusto, pero ahí hay un globo que dice que el 10% superior acumula la misma cantidad de ingreso que el 60% inferior. El 10% acumula lo mismo que el 60%. Estas son cifras estadísticas, el INDEC publica por suerte con regularidad, que no tenemos ningún problema en reconocerlo. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Bueno, nuestro problema es que si esa fuera todo el problema de la distribución. Pero la última publicación del INDEC, y sería la imagen que sigue, Juan, nos dice lo siguiente. Hay un 27,3% de pobreza a nivel país. Todos sabemos que ahora es más, pero no es que nos mientan, no, para nada. Esto está medido lo que es primer semestre de 2018. Va de a poco. Es decir, es el promedio entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2018. O sea, y todos sabemos que el primer trimestre no fue malo,
y después empezó esta crisis cambiaria, económica, inflacionaria, etcétera, recesiva. De hecho, tienen que salir ahora los nuevos datos. No, los nuevos datos para medir pobreza van a salir aproximadamente en marzo de 2019. En plena campaña electoral van a salir datos de pobreza que van a mostrar una pobreza superior al 30%. ¿Por qué? Pues todos sabemos que hoy es más, solamente que cuando se mida el periodo que va entre julio y diciembre de 2018 se va a medir una situación mucho peor. Sin embargo, estos datos son suficientemente elocuentes. Dicen dos cosas. Dicen primero que hay casi 27% que llegan a menos de 19.000 pesos para una familia de 4. Eso es ser pobre técnicamente en Argentina. Menos de 19.000 pesos para una familia de 4. Y hay lugares de la Argentina, como Santiago del Estero, Corrientes, Concordia o el propio conurbano, acá nomás, que tienen por encima del promedio argentino. Es decir, el conurbano está casi en 32 de pobreza. La indigencia, que es un 5%, 5% son 2.200.000 personas. Para que se grafique. Por eso digo, claro, y cuando uno dice 28 está hablando de 12 millones de personas, ¿no? Esa indigencia, ¿qué significa ser indigente? Que si fuéramos 4 en una familia, ingresamos menos de 7.000 pesos por mes. O sea, tener más de 7.100 pesos por mes, yo ya no soy indigente si somos 4 en la familia. Cada uno tendría que hacer el ejercicio de pensarlo. No, exacto. Ser 4 personas y tener 7.000 pesos para todo el mes. Yo, por ejemplo, que soy de Concordia, Entre Ríos, claro, llamo a la reflexión de los concordienses porque muchos viven en una utopía. Muchos viven en una utopía. Concordia, evidentemente, ha sido uno de los lugares que más ha afectado últimamente sus indicadores. Nuevamente, el conurbano es el cuarto, digamos, bolsón de pobreza. Y esto, lejos de ser una crítica, implica una necesidad de ocuparse de un asunto que tiene un contexto macroeconómico. No se le puede acusar ni a los intendentes, ni necesariamente ni mucho menos a la gobernadora, pero sí que tiene un impacto, y allí tenemos 15 millones, prácticamente 15 millones de personas viviendo en la provincia de Buenos Aires, de las cuales la mayoría está en el conurbano, con un foco de pobreza e inequidad muy fuerte, pobreza e indigencia muy fuerte, y con un desempleo el más alto de todo el país. El más alto de todo el país, cercano al 12% de desempleo, está en el conurbano. Las políticas activas, que por supuesto algunas se llevan a cabo, nos convocan a quienes estamos en materia de salud pública a tener foco. Para ir completando, me gustaría simplemente, si la número 6, Juan, por favor, nos la mostrás, y nos muestra lo siguiente. De esa pobreza, el 41% de los chicos son pobres, pero no son pobres ahí, es decir, en breve van a salir de esa pobreza. El 8% es indigente. La niñez argentina, hablábamos hace un rato, Emanuel, de educación, ¿no? Bueno, hablamos de educación y todo el mundo sabe que la educación es importante, etcétera. Perdón, hay factores biológicos también que explican cómo la malnutrición va a afectar en el desarrollo de neurocognitivo de los chicos. Por supuesto, el primer año de vida es fundamental. Sin embargo, yo en ese sentido, sin tener tanto background como tiene otra gente, yo he visto sociedades y genios absolutos o gente con un nivel intelectual muy alto de sociedades que han vivido una pobreza extrema crónica, con lo cual yo creo que hay una resiliencia en el sistema nervioso, pero es cierto, uno da un changüí o una chance negativa que no debería. Pero estábamos hablando de los chicos. Si el 40% de los chicos son pobres, eso implica necesariamente tomar en cuenta que no se van a educar bien y que la educación a veces va a estar haciendo de paliativo para alimentación. O sea, la merienda escolar, el comedor escolar, etcétera, esas imágenes que a nosotros nos suelen contar los maestros, que primero tienen que alimentar a los chicos para que de alguna manera, porque tal vez a la noche no pudieron cenar algunos de ellos, en los bolsones vulnerables, porque también es cierto que Argentina para nada es todo así, ¿no es cierto? Y que se están haciendo un montón de cosas en el mejor de los sentidos. Como los pediatras, yo soy pediatra, yo me formé acá en La Plata, en el Hospital de Niños, ya dejé hace mucho tiempo de hacer pediatría activamente y me dedico más que nada a la política sanitaria y a la organización y a las organizaciones de salud. Pero nosotros como pediatras, para ocuparnos de esos chicos, tenemos que ocuparnos de lo que pasa antes de que lleguen al sistema de salud.
la vivienda, el agua corriente, la cloaca, el abrigo, el trabajo de los padres, la contención social, el mimo, sin ningún lugar a duda. Eso no se puede dar si uno está todo el tiempo corriendo contra reloj para tratar de cumplimentar lo mínimo necesario. Entonces ahí lo que nosotros queremos marcar es, Argentina tiene un sistema de impuestos que es muy poco eficiente, muy poco eficiente. Cualquiera que nos ve, que escucha este programa o lo ve, lo está viendo, cuando uno habla de impuesto a las ganancias, obviamente es un impuesto que lamentablemente acá tiene primero un mal nombre, se llama ganancias, y no es impuesto a la ganancia. El mundo lo tiene igual que nosotros, pues se llama los ingresos personales. Es decir, es impuesto al ingreso, no es a la ganancia, porque se sabe que el salario no es ganancia, está clarísimo. Pero bueno, se puso el nombre así, lamentablemente. Acá todavía hay algunos que lo discuten. Sí, no, pero es que, claro, yo quiero decir, se puso, y este nombre se puso en la época de Perón, ¿por qué razón? Porque había algunos empresarios que para eludir ganancias se fijaban sueldo de 1 millón de pesos por mes, con lo cual no tengo ninguna ganancia. Yo gano 1 millón de pesos, pero mi empresa me tiene que pagar el sueldo, es mi sueldo. Entonces, por supuesto, se les puso el impuesto y allí vamos. Pero a ver, ¿somos nosotros los castigados como Argentina? No, todo el mundo tiene esto. ¿Y hasta a partir de cuánto tributa el mundo ganancias, o que se llama ingresos personales? A partir alrededor de los $1.000 más o menos per cápita. Es decir, en la Argentina a partir de los 35, 37, 40 lucas, una cosa así. Algunos empiezan en 800, con lo cual sería a partir de los 32.000 pesos, etc. Claro, en Argentina se tributa ganancias desde niveles de ingreso, a ver, más bajos que eso que yo menciono, pero más altos que el resto de Latinoamérica. Eso hace que seamos más injustos. Pero no estoy hablando de las ganancias que tienen que pagar los maestros, o los empleados públicos, o los médicos de guardia, o los enfermeros. Yo me estoy refiriendo a las ganancias que tienen que pagar las categorías más altas, esas que mostré en un cuadro, que ingresan el 10% ese, que ingresa lo mismo que el otro 60%. Y allí nosotros tenemos un tope de 35%. Frente a una fuerte ofensiva en los medios de quienes dicen que la carga impositiva argentina es asfixiante, y que salen con cosas, pero acá pagamos poco. No, esperen un cachito. Lo que significa en Argentina, es cierto que la economía en negro distorsiona, pero el 35% para los que ganan, vamos a decir una cifra gráfica, para los que ganan más de 150.000 pesos, que paguen el 30%, que hay muchos, pero no que hay muchísimos, que paguen el 35% de ganancia, implica, además de una injusticia, nos perdemos de una recaudación que podría ser muy buena. Entonces, yo digo, si nosotros le aflojamos al IVA, para que se entienda, si en este momento el fideo codito con el que los cartoneros hacen el guiso a la noche para comer toda la familia tributa 21% de IVA, y es el IVA el impuesto que mejor recauda en la economía argentina, y cuando nosotros miramos los países con sociedades mejores, más integradas, no más ricas necesariamente, pero menos injusta, y el IVA es menos importante que ganancias o ingresos personales, entonces está claro que podemos copiar de los que ya lo hicieron, y podemos transferir parte de la carga del IVA, de los alimentos básicos, de la canasta de la indigencia, quitarle IVA, controlar por supuesto que sea traslado a una baja de precios, y transferirle eso a ganancias de las personas con más alta categoría, es decir, de la clase acomodada argentina. Ahora, ¿esto es salud pública? Sin ninguna duda que es salud pública, se la mire por donde se la mire. Vos sabés que estaba pensando en eso cuando a mí me toca dar las clases de salud pública, y después los chicos terminan diciendo, pero qué denso que es salud pública, porque al final no es solamente salud. Digo, no, es que es todo salud. Lo que pasa es que están mal acostumbrados a los términos nada más, pero no se puede, no es una actividad, una materia aislada, sino que justamente es la que nuclea a todas, o la que debería nuclear. Bueno, acá hay una paradoja. Esto digo como para ir cerrando la idea. A mí me interesa ese punto porque me da pie para decir algo, Manuel. En estos días se ha criticado muchísimo la fusión del Ministerio de Salud con el de Desarrollo Social. Yo tengo que ser honesto intelectualmente y dar una posición que en todo caso
se puede discutir. También avalado por un error comunicativo del gobierno Sí, al sin principio. duda. Para mí, y nosotros lo veníamos planteando, el Ministerio de Salud debe necesariamente que ser salud y bienestar social, salud y acción social, salud y desarrollo social, como le quieran llamar. Se llamó salud y bienestar social durante la época de Alfonsín y Aldo Neri, era el ministro de Salud y Bienestar Social, o de Acción Social, no me acuerdo. Y también en la época de la primera época de Menem y en la época de Perón cuando vino a la Argentina y demás, se llamaba así. Pero es muy bueno que estén juntos. ¿Por qué? Porque podemos actuar sobre los determinantes sociales y económicos de la salud, tanto como los indicadores o las medidas sanitarias, que todavía no hablamos nada, pero hay algunas cosas fuertes para decir, y que yo quisiera mencionar como una propuesta en que nosotros estamos trabajando para salud pública, sin grandes cambios legislativos, porque esta es la otra. Cada vez que queremos hacer, no, te voy a hacer una ley para tal cosa, no hay que hacer tantas leyes. Relajen. Hay que hacer menos leyes y hay que agarrar las palancas firmemente, claro, y moverlas hacia la dirección que uno quiere ir. Entonces yo lo que trato de señalar es que cuando nosotros miramos el Ministerio de Salud y Desarrollo Social como quedó configurado ahora, es una buena idea. Es una pésima señal la que se dio, como se comunicó, como vos decís, porque apareció como en el marco de un ajuste que no hubo tal. Por eso a veces hay además, acción. Perdón, déjame meter la pata política ahí, porque digo, si vamos a empezar a medir también capacidades, habilidades, destrezas, llamémoslo como querramos, de las personas que llevan a cargo cada ministerio, y digamos el ministro de Salud versus la ministra de Desarrollo Social, en ese entonces tenía o aparecía una mejor gestión, parecería una mejor gestión la de la ministra Stanley. Entonces el enroque político para la imagen y también le convenía. Lo que pasa es que lo comunicaron mal, porque se filtró primero un comunicado donde decía se lo cambia a Secretaría, y después aparece en realidad en el boletín oficial, sí, que es Ministerio de Salud y Desarrollo Social a cargo de la nueva ministra Stanley. Son esos errores no forzados que la gente cree percibir una mala señal, y en esto debo coincidir que con vos necesariamente, porque pareciera que se le bajó el rango a salud. Y en realidad podía haberse pensado, como nosotros lo habíamos propuesto, nosotros me refiero el grupo de la Convención Nacional del Radicalismo lo había propuesto esto a principio de año, como una medida de potenciar la salud. Es decir, la salud la vamos a tomar en cuenta en su aspecto específico sanitario, pero también en su aspecto específico de determinante social. Y ustedes van a poder comprobar, podría haberse dicho, que no va a bajar un solo centavo el presupuesto. En todo caso nos podrán criticar si no es mayor, si lo que sea, pero si no tocamos un fondo. Ahora, desde ese punto de vista, a mí me parece que me da pie para decir otra cosa. Y es que en Argentina, y esto es clave por lo que vengo diciendo todo lo otro, ¿para qué recaudar impuestos? Entre otras cosas, para dar mejores servicios. No para hacer otra cosa, para dar mejores servicios, entre ellos servicios de salud. ¿Qué me refiero? En Argentina, la inversión, porque generalmente se habla de gasto en salud. El gasto en salud, la inversión en turismo, la inversión en hotelería, la inversión en infraestructura, el gasto en salud. Y esto se ve en ejemplos muy gráficos, pero muy sonsos. Una consulta médica vale entre 300 y 400 pesos, que es el valor de una entrada de cine. Sí. Cuando uno pasa a buscar el auto a una cochera descubierta, donde simplemente se lo dejaron poner para que no le hagan una multa, paga exactamente lo mismo. No tengo duda. Pero quiero decir esto. La inversión en salud en Argentina no es el 10% del PBI, como se suele decir, o por lo menos a juzgar por los mismos datos del mismo INDEC que yo mencionaba. Sobre el final de las cosas que nosotros venimos hablando, en su momento teníamos nosotros una de las imágenes del INDEC, que era, que me olvidé de traer, pero se puede comprobar en las páginas de INDEC. Uno entra a Producto Bruto Interno, el mismo Producto Bruto Interno en el que te marcaba la distribución del ingreso, bueno, tiene una página donde vos ves, y allí de un producto del 2017 de 10 billones de pesos, salud fueron 617 mil millones de pesos, es decir, 6.1. 6.1% del PBI es la inversión, lo que Argentina destinó para recursos de salud. Entonces, ¿qué quiero decir? Primera cosa, ¿es mucho, es poco? Es poco. Lo miren por donde lo miren, es poco.
Lo que pasa es que los que estamos en la administración de organizaciones y servicios de salud, quiero decir los que trabajamos en el sanitarismo, no sé dónde se nos coló una especie de minusvalía, de culpa conceptual, que fue: se gasta mucho y se gasta mal. Y no se gasta mucho, a veces se gasta mal, es cierto, pero básicamente se gasta poco. Yo discuto con colegas y debato a veces públicamente, porque ellos dicen: no, el gasto de salud se está llevando todo, porque Argentina necesita otras cosas y el mundo. Yo miro la tendencia histórica. Cuando uno ve que la tendencia histórica es del 6% que el mundo tenía, en general los países desarrollados en salud, hace 3 décadas, rápidamente más o menos pasó al 8%, y se hablaba del 8% del gasto en salud, etcétera, y que nosotros gastábamos mucho porque el mundo gastaba el 8%. Después, cuando el mundo estaba en el 8%, Estados Unidos obviamente ya estaba en el 11%. Cuando el mundo pasó del 8 al 10 en Europa, Estados Unidos pasó al 14%. Cuando el mundo en Europa está más cercano al 12% actualmente del PBI de los países europeos, Estados Unidos está por el 17 y pico. Obras sociales, vos mencionaste obras sociales. Y nosotros en el 6. Nosotros en el 6. Y vos mencionaste obras sociales hace un ratito. Argentina tiene un sistema de salud que es mixto, tiene una parte de impuestos con los hospitales públicos y otra parte con las obras sociales. ¿Cuánto se destina del salario para la obra social? En términos generales, el 9%. 3% del empleado, 6% del empleador. Es poco. A ver, ¿por qué digo que es poco? Porque ese 9% lo pusimos en 1988 en la discusión de la ley de obras sociales, que me tocó participar, porque yo en ese momento era parte del equipo del ministro, digamos, del presidente Alfonsín en el área del ministerio, ¿no? La idea del seguro había sido de Aldo Neri. Posteriormente la ley posible salió negociada bajo el ministro, fue Conrado Storal. Entonces nosotros pusimos el 9% del salario y pasaron 30 años. En 30 años la pirámide poblacional, ¿qué pasó? Envejeció. Quiere decir, hay más ancianos que antes para el 9% del salario. Es más, hay menos en el tramo que va de 0 a 15 y más en el tramo que va de 45 a 65, que eso también implica mayores gastos en cuidados médicos. Por otra parte, el salario era relativamente mayor y ahora es relativamente menor el salario. Y la tecnología disponible para estar integrado en un sistema de salud era menos costosa. Es decir, esta tecnología que ustedes tienen disponible acá en la radio es una tecnología que hace 3 décadas atrás no existía. Exacto. Que tuvo sus costos, que permite algunos ahorros en productividad, pero que por algún lado hay que hacer la inversión para tenerla. La gente en Argentina demanda cuidados de salud acorde a su nivel, su visión de lo que es la salud. Tal vez menos promoción y prevención, porque eso tal vez no lo demande tanto, pero sí demanda la restitución de la salud una vez que la perdió. Inmediata casi. Inmediata y sin techo, sin límite. Y está bien, las sociedades deciden, no solo con un voto, las sociedades deciden día a día con un montón de expresiones. Entonces fíjense, si ustedes tienen que 9%, cuando éramos más jóvenes, la salud costaba menos y los salarios eran más grandes, apenas se alcanzaba, hoy en día que somos más viejos, hay más enfermedades desde el punto de vista de las enfermedades asociadas a la tercera edad, hay más tecnología que es más costosa, y el salario está participando menos en la torta, ¿cómo va a seguir alcanzando el 9%? Miremos al mundo de vuelta. A ver, ¿cuánto en los que inventaron este sistema fueron los alemanes? El sistema de obras sociales o de seguridad social. ¿Cuánto destinan del salario los alemanes para sus Krankenkassen u obras sociales argentinas? 15.5. En partes igual entre el empleador y el trabajador. 15.5, nosotros el 9%. ¿Cuánto destinan los japoneses? 14%. ¿Cuánto destinan los holandeses? 17%. Alemania además tiene un 1,5% de impuesto a las ganancias destinado específicamente a enfermedades crónicas. Es decir, los japoneses están haciendo ahora un 1,5% para lo que significaría un seguro social para la ancianidad, de alguna manera contener a los ancianos y ese tipo de cosas. Entonces, Argentina cree que con menos recursos, que dan en promedio entre lo privado, la obra social y los presupuestos un 6
6 puntos del PBI, con menos recursos va a poder satisfacer las demandas de una población que está más embromada todavía que la población europea. ¿Por qué razón? Porque está más desigual. Cuando yo tengo que graficar eso para que lo entiendan o decirlo de una manera que no sea tan técnica, le digo, el argentino la quiere hacer demasiado fácil. Quiere la mejor salud para todos por igual y que la pague Magoya. Que la pague Magoya. Sobre todo eso, que la pague Magoya, porque qué sé yo, si uno le preguntara a la gente si quisiera un servicio de salud público, exclusivamente público como el inglés, tengo para mí que la mayoría de la población no querría eso, porque le tendría desconfianza al servicio sobre público. todo en la transición también. Sí, le tiene desconfianza porque lo asocia con esperas, con desidia, etcétera. El conjunto. Sin embargo, el que consume, y esto hay encuestas que lo miden, encuestas muy serias. Yo tengo una encuesta de hace unos años de Poliarquía que la mandó a hacer una organización sin fines de lucro de la salud, que es Sacami, y en esa encuesta decía que la percepción que tiene el que no usaba el sector público era que el sector público era malo. Pero encuestados, los que consumían el sector público, decían que estaban satisfechos. Sí. Entonces, por supuesto que hay cosas para mejorar todos los días, y mucho, y nosotros no podemos conformarnos con que simplemente la población se sienta satisfecha. Tenemos que asegurarnos que no es solo por el lado de la demanda que ellos están satisfechos, sino que por el lado de la necesidad se cubra todo lo que hay que cubrir. Eso está clarísimo. Pero hay que tener en cuenta esto. Si probablemente no tendría la sensación, tal vez yo esté equivocado, no leí una encuesta así, pero que la mayoría no elegiría un servicio público de salud pagado por impuestos y de propiedad estatal, sino que quiere un sistema mixto entre seguridad social y privado. Bueno, yo me hago preguntas sobre cómo ha perdido en la consideración pública el valor de la salud. Muchísimo. ¿Cuánto la población que tiene chicos en edad secundaria o primaria y los envía a colegios de gestión privada, cuánto paga por cada chico para una educación de 4 o 6 horas? ¿Y cuánto paga por la salud de cada chico vía su descuento de obra social o vía su prepaga? ¿Un tercio? ¿Una cuarta parte? ¿Un quinto? A veces en algunos colegios acomodados, una décima parte, directamente. Un colegio acomodado, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en la zona norte del conurbano, está en 20, 15, 20 Sí, mil pesos. estamos hablando de una sociedad o de una microsociedad que lo puede pagar, pero no lo paga. Estamos hablando de 15 a 20 mil pesos de la clase media acomodada pagando por la educación de cada uno de sus hijos. Y no sé si está bien, si está mal, eso no importa. Lo bueno sería que los que no pueden pagar eso tengan el mismo nivel de posibilidades educativas desde los impuestos. Ahora, ¿cuánto paga esa misma población por la cuota de la medicina prepaga o por su obra social, por descuento de su salario? Porque además el descuento salarial no solo que es el 9%, sino que si yo ganara 200.000 pesos, no me descontarían 9 por 2, 18.000 pesos, porque tiene un tope. Exacto. Y el tope está en 60 y pico mil pesos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no se considera que seguir aportando para salud es bueno. Dicen, no, mejor lo que siga del tope de los AMPO famosos, aportarlo para rentas generales, vía ingresos, ese impuesto a los ingresos personales o ganancias. Yo digo, bueno, ¿por qué rentas generales si la ley dijo que tenía que ser salud? Creo que hay una discusión, le llamo minusvalía porque no se me ocurre otra cosa, para decir, no nos sentimos seguros de reclamar mayor inversión en el sistema de salud que tenga que ver con pesos, con impuestos, con recaudación, con participación del salario. Cuando asumieron las nuevas autoridades, un poco antes, cuando estaba en la campaña electoral entre Scioli y el actual presidente Mauricio Macri, yo me acuerdo haber hecho llegar a algunos de sus equipos, a los dos, un concepto que era: se necesita incrementar el aporte y la contribución para las obras sociales, firmado por mí y explicado por las razones que expuse y un poco más detalladas. Y hay que hacerlo los primeros 100 días. Hay que hacerlo los primeros 100 días, porque los primeros 100 días el waiver. No, pero además era una estructura importante. Hoy en día, sin embargo, nos han ganado la pulseada, por lo menos mediática, los que hablan de la carga impositiva no se puede más, no se puede más, no se puede más. Mentira. Mentira no.
falta un cacho de verdad, que es la siguiente. En Europa se paga 34 puntos del PBI como carga impositiva. En Argentina estamos en 32 puntos del PBI como carga impositiva. Toda, la municipal, la provincial, la que sea, y allá lo mismo, toda. Entonces, quiere decir que hay países que para su nivel de riqueza, que es mayor que el nuestro, sin ningún lugar a duda, usan 34 para dar servicio. Y nosotros, que somos menos, usamos 32. Es decir, que no es cierto que la carga impositiva sea tan asfixiante. Lo que sí es cierto es que en Argentina es injusta. Es decir, las monedas que entran a la alcancía de la AFIP son monedas generadas más que nada por el consumo, la transacción de bienes, servicios, cuando uno va al cine, cuando uno compra en el supermercado, etcétera. Se recauda un IVA, cuando uno paga combustible, etcétera, se recauda, y no por la riqueza, por los bienes personales. El impuesto inmobiliario en Argentina es una risa. Es un impuesto provincial, pero en todas las provincias es una risa, a pesar de todos los revalúos que se han hecho. Sí. Sigue siendo una risa. La gente que tiene una propiedad de 3 plantas ubicada en una zona expectable de cualquiera de los municipios o de la provincia, paga irrisoriamente. Bueno, hoy salió una noticia en relación a eso, que iban a rever los impuestos que pagaban en los countries. Bueno, claro, yo calculo que los countries, que además son una risa, y algunos dicen, no, ahora me llegaron 4.000 pesos, etcétera. Yo he escuchado en las radios a algunos comentaristas, dicen, no, pero ahora mirá vos, me pasaron de lo que yo pagaba, que eran 1.500 a 4.000 pesos. Las casas de los countries son casas de $500,000 para arriba, todas y cada una. ¿Eso está mal? No. Para nada. Ahora, simplemente hay más capacidad contributiva, paguen un poco más por esa casa. Exacto. Simplemente, nadie está diciendo, pero a ver, entonces alguien podría decir, bueno, pero así se destruye el incentivo al ahorro. No, señores, porque así funciona muy bien en Dinamarca, en Bélgica, en Noruega, en Islandia, en Suecia, en Francia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos. Es distinto. Pone a cada cual en donde va también. ¿Cómo cada cual en donde va? Claro, porque digo, si vos tenés la capacidad para tener una casa de $500,000, bueno, entonces significa que tenés una capacidad salarial como para sostenerlo. Yo en ese sentido tomo el modelo sueco en el siguiente sentido. Te premian, por ser exitoso. Quieren que Skanka se coma los mercados del mundo. Bueno, tuvimos acá algunas situaciones, pero que se coma los mercados del mundo, que crezcan, que los ejecutivos ganen. Ahora, una vez que vos ganaste todo lo que te merece ganar y que el capitalismo te lo respeta, simplemente vos ya sabes que vas a tener que pagar el 50% de la parte de arriba, la crema de tu propia torta, la mitad la tenés que compartir, mitad para vos, que es mucha, mitad para el Estado. Y hay otra cosa que habría que rediscutir, y es la fosilización de la desigualdad. ¿Qué es la fosilización? Buen término. No solo que una familia por éxito, por mérito o por haberle encontrado la vuelta al sistema le tocó progresar hasta un nivel de riqueza estable, sino que además asegura vía herencia que toda su descendencia siga siendo inexorablemente rica sin haber hecho nada. El capitalismo moderno y serio tiene un impuesto muy alto a la herencia. Muy alto a la herencia, no digamos que es una exacción, pero es un impuesto muy alto. ¿Por qué? Porque una cosa es que tu padre haya sido un hombre trabajador, probo y exitoso, y haya concentrado hasta ganar para comprarse 7 casas, no 7 casas, sino 7 casas, y otra muy diferente es que inexorablemente los hijos deban heredar esas 7 casas, porque es cierto que el padre la mayor parte de las veces lo hace pensando en su descendencia, pero también es cierto que se ha visto que cuando de esas 7 casas, cuando fallece, la familia no puede heredar el 100% de eso, sino que hay una parte que va como bienes de la sociedad. Eso también genera un incentivo para que todos sigan participando en la rueda de la producción. Porque si no, simplemente es cuestión de lo hizo papá o lo hizo el abuelo, yo no tengo nada que hacer. Después contratás a un economista que te lo mantenga. Ahí va, exactamente. Y uno ve que entonces la timba financiera empieza a ser más importante que la producción genuina, porque probablemente el padre pudo haber sido o un criollo o un inmigrante, de esos acostumbrados a darle, qué sé yo, 14 horas por día y arrancar de su pequeña maquinita, a hacer una empresa familiar, a tener un poco 2 sedes, a seguir, y le tocó progresar y progresar. Ok, ese hombre fue un exitoso con todo su esfuerzo, etcétera.
muchas veces lo que uno ve es que los hijos al principio, la primera generación, suelen estar un poco involucrados también en la empresa familiar, pero la segunda generación, es decir, los nietos de ese hombre, que ya casi a veces compartieron 2 o 3 años con él, porque que hoy tienen 40 años más o claro, menos. porque la expectativa de vida de esos ancianos no era tan alta, esos nietos ya lo que empiezan a hacer es retirar del circuito productivo el capital y ponerlo en los incentivos del circuito financiero, que le da más estabilidad, más ganancias, etcétera, pero que produce 0 empleo y 0 producción. ¿Y lo hacen a partir de qué? ¿De algo que generaron con su propio esfuerzo? No, a partir de algo del esfuerzo que hizo la fábrica y la empresa familiar de aquella persona que empezó. Y de seguramente facilidades que el Estado le dio en aquel momento. Entonces, ¿cómo se traduce esto? Esto se traduce en que hay que empezar a hablar del impuesto a la herencia. Hay que hablar seriamente, mirándonos a la cara, diciendo, señores, ¿y por qué hay que hablar del impuesto a la herencia? Porque necesitamos mejor salud y mejor educación, pero no por otra razón, porque si no, yo dejaría todas estas cosas para los economistas. Bueno, pero ahí, y ahora pasamos a las propuestas, Gaby, es importante esto, porque después vienen, si no, los discursos armados y los insultos a la familia Macri y a otras familias acaudaladas y adineradas. Digo, en algún momento el Estado permitió todo esto, porque no es que uno decide, bueno, hoy voy a ser millonario y empieza un camino hacia ser millonario. Ojalá fuese así, eso no pasa. Bueno, a ver, yo quiero decir esto sobre un concepto que se ha debatido mucho, que es la grieta, la famosa grieta. Si perteneces a un signo político, sos mi enemigo. Si en cambio yo ahora estoy en un signo político, vos pasás a criticar. La verdadera grieta de la sociedad argentina es la grieta entre los incluidos y los excluidos. Es la única grieta que habría que tener en cuenta. Es como el deporte, ¿no es cierto? Ahora que están los exitosos Juegos Olímpicos para la juventud, con mucha participación, todos queremos, por una cuestión lógica, que Argentina y los chicos de Argentina se destaquen y avancen, y no nos importa si es en handball, si es en vóley playero, si es en atletismo o en natación. Nos importa eso. Ahora, nos damos cuenta que el incentivo más importante es que todos estén participando. Entonces, sobre esta grieta, lo que yo quiero decir es, a veces se discute como si todo hubiera sido un problema solo político, y las personas, se han hecho mucho daño muchas veces. Por supuesto que un liderazgo extraviado genera riesgos en todo sentido. El mundo tiene riesgos que ha pagado con millones de vidas por liderazgos extraviados. Entonces, por supuesto que hay que controlarlo. Ahora, ¿cómo surgieron esos fenómenos? Y hace un rato yo decía, ¿cómo surgen en las sociedades que les va mejor y uno las mira de lejos y dice, pero esto les va bien? ¿Cómo surgen fenómenos como Trump, fenómenos como Bolsonaro, fenómenos como los neonazismos o las xenofobias en Europa, etcétera? Surgen a partir de la distribución del ingreso. Y acá en Argentina hay trabajos muy serios, incluso de gente de La Plata. El grupo de CEDLAS, que es un grupo de economistas de acá de La Plata muy serios, con publicaciones muy importantes, etcétera, han demostrado la serie histórica de distribución de ingresos. Y la distribución del ingreso a veces explica mucho mejor que las anécdotas o el anecdotario político por qué ha habido ascensos y descensos en la consideración pública de determinados movimientos. A ver, en 1943, cuando se produce, digamos, el golpe del grupo, digamos, de Farrell y después Perón, etcétera, la concentración del 1% más rico de la Argentina llegaba prácticamente al 30% de toda la torta de riqueza argentina. Cuando uno mira, porque la serie histórica está a partir de datos de lo que entonces se llamaría la FIB, no sé, cuando uno mira cómo bajó entre el 43 y el 55 y cómo pega una levantada después para empezar el ciclo de los golpes de Estado de la Argentina, uno se da cuenta, yo no sé quién y por qué circunstancias complejas se llegó a la revolución del 55, pero yo sí sé dónde estuvo esa gente, ese 1% más rico, que vio que mermó prácticamente hasta llegar a la mitad de lo que tenían.
el más rico. Quiere decir que hubo y paralelamente cuando se mide hubo una mayor redistribución de ingresos. Bien, hace un rato yo mostraba las cifras del Gini y eso demuestra que también el Gini bajó desde 2002 hasta 2014 aproximadamente, ahí se estancó de vuelta. Bueno, uno puede entender que además de un fenómeno político, de discusión, de escudito, de grieta, hay una cuestión que es fundamental y es la gente percibe cuando el ingreso se redistribuye mejor. Ahora bien, como digo esto a favor, digo esta situación negativa, y es lo que nunca se discutió en Argentina, y está medido también por ese mismo grupo en esos periodos, es la riqueza como tal. El Gini argentino que yo recién mencionaba, o sea, esa medida de desigualdad que está en 0,44 y tendríamos que estar en 0,33, 34 como estábamos en los 70, es un poco tramposo. ¿Por qué razón? Se hace con la encuesta de hogares. Claro. Los encuestadores del INDEC no llegan al 1% más rico de la población porque viven en barrios cerrados o en lugares donde no entran. O ni siquiera están. ¿No es cierto? Y lo que hacen los países europeos es corregir la encuesta con los datos de la agencia impositiva, que están las declaraciones juradas, que son incompletas porque todo el mundo se trata de evadir, obviamente, pero que por lo menos corrigen. Y cuando se corrige sube aproximadamente 8 a 10 puntos, es decir que del 0,42 nosotros tenemos el 0,50 a 0,52. Ahora, cuando va a medir uno, y esto está medido por la gente del CEDLAS, por Alvaredo y algún otro que no recuerdo ahora, pero yo hace poco estuve con Leopoldo Tornarioli y me mostraba los trabajos que él tenía. Entonces, cuando uno mide lo que pasó con la distribución de la riqueza, no se tocó nunca, en ningún periodo argentino, nunca. La riqueza, entendida como que... Porque yo cuando hablo del 1%, hablo del 1% que más ingreso tiene. En cambio, el 1% de la tierra o el 1% de los activos que son las fábricas o los activos financieros, eso sigue altamente concentrado. Y el Gini, si uno mide el Gini de riqueza, Gini de tierra está en 0,75 y Gini de activos de fábrica está en 0,85. O sea que prácticamente un 15% tiene toda la torta y los demás no tienen casi nada. Bueno, tras concebir esto y hacer eje en la equidad, uno dice, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se debería hacer? Porque no es todo esperar que la política resuelva la sociedad y entonces quienes nos dedicamos a la gestión y al sanitarismo no tengamos nada para hacer. Estas son, digamos, algunas de las ideas que con tu grupo están trabajando. Sí. Decimos lo siguiente, mira, por un lado, hay una ley vigente que es la Ley de Seguro Nacional de Salud. Se llama Ley 23.661, se aprobó en la época de Alfonsín, costó bastante, se sacó finalmente con consenso y permitiría ir avanzando como hizo Canadá. ¿Por qué menciono Canadá? Canadá tiene hoy un sistema de salud que mucha gente envidia, se pasó en un servicio público de salud, está basado en impuestos, pero Canadá se hizo desde una provincia, no hizo todo Canadá un sistema. La provincia de Saskatchewan, que era una provincia ni siquiera de las más grandes de Canadá, hizo un seguro universal bancado por los impuestos. Como fue exitoso, el gobierno nacional vio que ese era un buen camino y le dijo a las demás provincias, los que quieran hacer lo mismo que esta provincia, acá hay unos fondos importantes de incentivos para que ustedes lo hagan. No se hizo a los golpes y a los tropezones. Claro, con esos fondos que venían a complementar lo que cada provincia ya estaba haciendo con su hospital, centro de salud, etcétera, las provincias que además miraron Saskatchewan, que era un gobierno socialista casualmente, pero en Canadá no era socialista. No. Entonces empezaron a copiar eso, tomar los fondos nacionales para hacer ese modo de aseguramiento. Y poco a poco, las 8 provincias canadienses, todas hicieron el mismo servicio de salud que había originado en Saskatchewan. Luego el Estado, federal le llaman ellos, el nacional para nosotros, entonces se dio cuenta que como ya estaba hecho, lo que podía hacer ahora era vía coparticipación, darle a las provincias los impuestos y reservarse un stock de intervención para incentivos nuevamente. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier ministro de salud de una provincia sabe que el 95% de su presupuesto está entre sueldos y proveedores del Estado.
Así que tiene muy poco margen. Pero si aparece Nación y dice, mira, yo tengo un 10%, un 15%, te lo subo. Pero si vamos para este lado, obviamente que va a orientar las políticas desde el punto de vista de esos incentivos. Entonces nosotros decimos, el Seguro Nacional de Salud, que permite y prevé acuerdos con las provincias, si uno toma en una provincia, y yo tomo un caso que me parece importante mencionar, que está la posibilidad política de hacerlo, y seguramente con el tiempo lo harán, que es la provincia de Jujuy, por ejemplo. En la provincia de Jujuy, el instituto, la obra social, el idioma de Jujuy, por así llamarlo, es muy importante, porque hay mucho empleo público, es muy importante. Si uno toma el idioma de Jujuy, que es el Instituto de Servicios Sociales de Jujuy, ¿no?, junto con el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy, que cubre al 40 o 30 y pico % de la población que no tiene otra cobertura que la que no sea el sector público. Toma el PAMI, el impacto que tiene el PAMI en esa población. Y los programas de Nación, como el Incluir Salud, Profe, Incluir más o menos, tiene prácticamente el 75% de la población desde el punto de vista de una sola coordinación. Entonces, con los fondos, el Seguro de Salud dice, la Nación debe cofinanciar a los que no tienen otra cobertura que el sector público con la mitad de la inclusión, es decir, la mitad de lo que sería la cápita de la obra social provincial. Nación tiene que poner. Ahora, si ustedes me dicen a mí, ¿esto es inviable? No, no es inviable. Con el presupuesto de la Nación aplicado de otra manera, podrían empezarse algunos ejemplos de este tipo. Imagínense la capacidad de diseño de políticas integrales, de negociación incluso con los fármacos, la industria farmacéutica, los medicamentos, etcétera, que podía empezar, y esos ejemplos podrían difundirse poco a poco. Por supuesto que esto en algunas provincias no es tan impactante, porque en la ciudad de Buenos Aires la mayor parte de la salud es privada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? En la ciudad de Buenos Aires solamente un 20% de la población consume exclusivamente servicios públicos de salud. En Buenos Aires sabe que se tiene el mejor nivel de ingreso, están todos los prepagos, etcétera. Entonces, por un lado, recuperar la iniciativa de esa ley vigente, que es el Seguro Nacional de Salud, y hacerla regir. La segunda cosa es una política de medicamentos. Porque si uno no tiene un marco de seguro y sabe hacia dónde ir en el barco y a dónde, cualquier cosa que hagan los marineros no va a dar fruto. Política nacional de medicamento, ¿qué implica? El medicamento tiene que ser un bien social, absolutamente por fuera de lo que son el manejo de cualquier otra mercancía, porque tiene un impacto no solo en materia de salud, sino también en materia de percepción social. La gente con muchas veces asocia medicamentos con salud. Esto no es bueno en sí mismo, no, pero pasa. Entonces la política de medicamentos tiene que permitir no solo sustraer el medicamento del precio. ¿Alguien sabe que el precio de los medicamentos no tiene nada que ver con el costo de producirlo? O sea, pero que cuando yo le digo nada que ver, quiero decir que el mismo producto como mayorista que le venden a 3 pesos para salir de la cifra específica, en el precio de venta al público está a 40 pesos. Entonces, ¿qué quiero decir? En el medio es lo que la gente paga, etcétera. Por otro lado, hay una ley que hizo casualmente durante el ministerio del doctor González García Ginés, que es la 25649, que es la ley de prescripción por medicamentos genéricos o denominación común internacional, etcétera. Esto le permitiría recuperar el rol en la farmacia de asesoramiento, pero hacerla cumplir. La ley está vigente, no hay que hacer una ley. No hay trabajo legislativo. Estoy diciendo que la ley de seguro de salud está vigente y que si no se aplica en ninguna provincia por falta de vocación. Porque ni siquiera haría falta meter a los sindicalistas y a las obras sociales sindicales de prepo. Habría que decir, ¿quieren venir a este seguro que ahora concentra el 70% de la gente con un poco del aporte de ustedes? Y que si van a querer. Entonces yo digo, seguro de salud, política nacional de medicamentos, que implica además producir medicamentos. Hay en este momento y el Ministerio de Salud de la Nación, y eso debo destacar que es una buena iniciativa. Hoy el Ministerio de Salud y Desarrollo Social, a partir de la gestión del doctor Rubinstein, hizo una buena política de profundización de la producción de la red de laboratorios nacionales. Los laboratorios están en las provincias. Las provincias tienen laboratorios y la Nación tiene alguno también.
y hay que empezar a producir. ¿Para qué? ¿Para reemplazar a los laboratorios, digamos, la industria farmacéutica? No, en absoluto, pero para producir unas líneas de medicamentos regionalmente. Una alternativa. Santa Fe empezó con el tema del misoprostol, con esto de lo que es prevención, de alguna manera, de planificación familiar responsable, educación sexual, discusión de ley de aborto, misoprostol. Y Santa Fe lo está produciendo. Que Santa Fe, si ya se especializó en misoprostol, siga por esa línea y que llegue a los centros de salud de la población más vulnerable. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me da la sensación que esto es perfectamente posible con una política nacional que saque al medicamento como una mercancía, y se tendrán que bancar los laboratorios, por ejemplo, lo que se hizo con la licitación de medicamentos de PAMI, claro, sustraerlos al precio que querían imponer para poner otro tipo de medicamento, otro precio de medicamento. La ley de prescripción por genérico, que hay que hacerla cumplir. Yo les digo una cosa, los médicos no saben que tienen que prescribir por genérico, independientemente de lo que ocurra o no, no conocen la ley. Ahora, yo digo lo siguiente, que yo no conozco una ley, no me implica a mí ser inocente frente a la transgresión de la ley. Si a mí, pongámosle, sin pericia, digamos, un agente de tránsito me para porque no sé qué tipo de maniobra hice que yo desconocía que no se podía hacer, sos culpable igual. Claro, no es que yo le voy a decir, mire, yo no sabía, a lo sumo, qué sé yo, se dará cuenta que no hice a propósito, pero es lo mismo. Yo no es para tomar a mis colegas como simplemente, digamos, que ignoran el sistema. Es que el Estado, los gobiernos no han puesto esto en valor todo el tiempo. Para mí tendría que ser fundamental. Y esto es todavía, estamos hablando sin tocar ninguna ley hasta ahora, Fíjense, la Agencia de Evaluación de Tecnologías, yo no sé por qué, ya en la época de la presidenta Cristina Kirchner ya había consenso entre todos los que trabajamos en esto que tenía que haber una Agencia de Evaluación de Tecnologías. No salió en ese momento, no sé por qué. Este gobierno tenía pleno consenso. Fue al Senado, ahí se trabaron una discusión con una senadora, probablemente algún lobby participó y entonces, so pretexto de alguna oposición formal, se frenó. Pero después se mandó con el paquete de la reforma laboral. En este momento el proyecto de ley está con la reforma laboral. ¿Qué tiene que ver con la reforma laboral? Una agencia que defina si la tecnología que hay que incorporar al país es, digamos, hay que hacerlo o no tiene pruebas y nos va a hacer gastar millones y millones de pesos sin darle beneficios a la gente. La segunda cosa es que esa agencia de tecnología necesita evaluar también para qué se va a usar cada tecnología, porque hoy en día ingresa una tecnología, después se termina usando para otras cosas con un altísimo costo, y también mirar de alguna manera si la tecnología que se incorpora en definitiva está accesible para toda la población, porque incorporar una tecnología y hacer participar a la industria del riesgo, bueno, esa agencia hoy en día todavía no está y no se entiende por qué. Esa sí tendría que ser una ley, pero hay una ley que tiene consenso. Otra cosa que habría que hacer, se podría hacer directamente con el presupuesto público, sin ninguna ley adicional, pero hasta se podría reforzar con una ley. Yo soy de los que cree que hay que poner impuesto, impuesto a las ganancias, hay que poner para lo que es la cobertura de enfermedades catastróficas. Son esas enfermedades que sean prevalentes o no, a las familias les cuestan más del 30% de los ingresos familiares y las dejan en la pobreza. O sea, no solo enfermos, sino ahora además los que eran clase media pasan a ser pobres. Eso le permitiría al gobierno nacional tener una herramienta real de negociación con los gobiernos provinciales y demostrar que están interesados no solo en decir cómo se tiene que hacer la salud pública en las provincias y en los municipios, sino en participar fuertemente. Esa cobertura de enfermedades catastróficas le permitiría además a cualquier ciudadano argentino que tenga esa enfermedad saber que no va a quedar pobre y que solo le queda esperar, digamos, la evolución y de alguna manera esas son enfermedades crónicas. Otra medida que no es legal, no hace falta ley, pero debería ser una exigencia, es la inviolabilidad de la llegada de medicamentos y vacunas comprometidos por los programas a los centros de salud, sean hospitales o centros de salud. No puede ser, no, yo no me explico. Esto es como si un equipo de fútbol pierde un partido 6-0, y después dice, bueno, pero los otros también patean muy fuerte desde afuera, etcétera. Estoy mencionando la inviolabilidad de provisión de vacuna y medicamentos implica que el funcionario que es incapaz de garantizar en tiempo y forma las licitaciones, los gestos administrativos necesarios, tiene que irse de la función pública porque hay 2 o 3 cosas que hay que hacer en los ministerios, y una es
llegar con medicamentos para la población. Eso genera adhesión a los centros. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Para mí esto implica que a veces no tiene nada que ver con los ministros de salud, para nada, ni con los secretarios de salud. Tiene que ver con los ministros de economía o con algunas instancias burocráticas de firma. Vos sabés que nosotros lo hemos estado charlando y en relación a una queja del sector de los gremios de educación que dicen, nos mandan a hablar con los intermediarios y para qué si ya hemos tenido millones de reuniones y el que termina definiendo es el Ministerio de Economía, hoy por hoy. Entonces dice, o agilizamos o que el Ministerio de Economía le dé más poder al secretario de Educación en este caso. Digo, línea con lo que vos... Yo digo lo siguiente, pero esto tendríamos nosotros que empoderar a los funcionarios de salud pública. ¿De qué manera? Darle herramientas. La sociedad, los medios de comunicación, hablar de lo siguiente. Cuando un funcionario dice, no, estoy previendo que se están demorando los plazos de la licitación de tal o cual vacuna o tal o cual medicamento antirretroviral, sensible, etcétera, tiene que poder venir y decir, ayúdenme, porque hay una dinámica gubernamental que no me está garantizando que vayamos a llegar a cumplirlo. Esto es la otra cosa. En este marco, la cobertura universal de salud, que también creo que hay una discusión falsa absolutamente, que la población tenga nominalmente acceso a toda la medicina, no quiere decir que la tenga cubierta. Son dos cosas bien distintas. Y desde este punto de vista, me parece que la atención primaria, y dentro de la atención primaria la herramienta de cobertura universal de salud es valiosa. Nosotros la proponemos. Ahora, la proponemos no como el eje que gira todo, no, la proponemos con una medida razonable, poner lo que significa una historia clínica, fortalecer que en algunas enfermedades o patologías se puedan hacer medidas de prevención, de promoción, de rehabilitación, recuperación de la salud, que los tratamientos sean bastante estables, como hacíamos en la época en que yo hacía la residencia médica. Teníamos las guías de algunas patologías y eran sagradas para nosotros. Las guías del Ludovica para mí eran, digamos, la manera de encarar el tratamiento de los enfermos. Sí, era fabulosa, sin ningún lugar a duda. Hoy en día se ha pasado en el sistema a una variabilidad que cada uno hace lo que le parece. Entonces, fortalecer cobertura universal desde el punto de vista que a todas las diabetes, a toda la hipercolesterolemia, a todas las familias chagásicas, etcétera, hay que tratarlas y hay que cumplir estos requisitos, porque para eso va a haber fondos, que son siempre fondos contra cumplimiento de objetivos. Es la otra medida que fundamentamos. Y la última, que la recuadramos, y todo esto a mí me gustaría si Juan de alguna manera nos puede poner la imagen número 28, que es lo que nosotros venimos tratando de resaltar. La última de todas estas imágenes, de todas estas medidas para nosotros, desde salud, desde el grupo de salud, trabajando por la equidad, es la reforma tributaria. Tanto que la subrayamos en la diapositiva para que se vea que a nuestro juicio es mucho más importante, si se quiere, que las restantes. Porque si no, el sistema de salud se transforma en un atajador de penales que le patea un sistema social injusto. Entonces, por supuesto que si vos sos mal arquero, bueno, vas a tener una responsabilidad en las derrotas. Y sin ningún lugar a duda ha habido malos arqueros a lo largo del tiempo en la salud pública. La analogía es increíble, porque aún siendo un buen arquero, los penales te van a entrar. Claro, eso es lo que digo. Si la sociedad todo el tiempo está generando penales desde el punto de vista que de la injusta redistribución de la torta, de lo que significa la vivienda, el agua potable, las condiciones de empleo, las condiciones de movilidad social, a veces no nos preocupamos por la movilidad social. Y otra cosa que está medido en indicadores, lo que es la confianza. Las sociedades con movilidad son sociedades que tienen más confianza. O sea, si yo sé que no importa tanto cuánto ganó mi padre o venía ganando mi padre, porque yo tengo posibilidades de mejorar socialmente, o al revés, no es tan importante cuánto gano yo, porque sé que mi hijo, vía educación y trabajo, va a poder prosperar. Movilidad social implica que es menos angustiante la situación que a uno le toca vivir en la etapa de su vida laboral, porque uno sabe que con educación su hijo puede tener esas competencias. Ahora bien, cualquiera podría decir, bueno, pero si no le pagan a los maestros. Ya sé que si no le pagan a los maestros está muy mal, y creo que la política tendría que tener la capacidad de sacar de la agenda pública de todos los años la discusión salarial.
es desgastante, parece un desierto desde el punto de vista. También ahí hemos nosotros hecho mención sobre, en algún momento la sociedad o los trabajadores van a tener que discutir la capacidad de los secretarios generales de algunos gremios en función de cuántas soluciones de base también aportó. Eso, pero para otro... Sí, por eso digo, pero vinculado a la salud, la educación es esencial, es un activo fundamental de los chicos, pero luego de los jóvenes, de los trabajadores jóvenes y de los futuros padres. Para que se entienda, veamos lo siguiente, son datos que salen de las estadísticas vitales argentinas. Todos los años nacen en Argentina entre 720 y 750 mil chicos por año. Esas estadísticas vitales nos muestran que 3.000 de esos chicos aproximadamente nacen de madres analfabetas. 3.000. Obviamente, no son tantos en 700.000, sin duda. Ahora, cuando uno toma esos 3.000 que nacieron de madres analfabetas, la multiparidad, es decir, cuarto hijo o más, es del 40%. Cuando uno va a las madres que terminaron la escuela primaria, secundaria, terciaria o universidad, va bajando desde ese 40% de multíparas hasta el 3%. Esto quiere decir que el analfabetismo las pone en una situación cuya única elección vital, probablemente, o a veces por desconocimiento, no tienen capacidad de una planificación. Y fíjate que en la otra punta, la inequidad significa que la decisión es planificar el embarazo y solamente 3% de las madres universitarias van a tener más de 4, es decir, cuarto hijo en ese año de nacimiento, ¿no es cierto? O sea, más de 4 hijos, multípara. Lo peor de eso es que además, a las que llegaron a la universidad probablemente no les condicione tener 4 hijos o más, pero las que están en una situación de pobreza es una trampa de pobreza, porque alimentar 5, 6, 7 bocas en una familia implica una necesidad, y por otra parte a la mujer capacitarse y completar su estudio, su educación, o tener un trabajo que le requiera algunas horas, le complica muchísimo. Entonces, cuando uno habla de educación, está hablando de todo esto, y cuando uno habla de reforma tributaria, está hablando de la salud. Esto es lo que quería decir. Excelente todo. Leo, la verdad es que ha sido una charla para mí muy enriquecedora, espero que la puedan aprovechar también los demás. Bueno, lo vamos a reproducir como casi un mini manual de salud pública. Un sanitarista hace esto, se enfocan todos los factores condicionantes de la salud, lo cual es importante, y la verdad es que no me queda más que agradecerte, sobre todo por haberte venido hasta acá, hasta la ciudad de La Plata, y pasar casi 2 horas charlando. Espero que te hayas sentido cómodo. Muy cómodo y muy agradable, y además les agradezco que se ocupen de estos temas, porque no es frecuente verlo en los medios. Bueno, lo hicimos hoy un lunes que es un pseudo feriado. Bueno, muchas gracias, Emanuel. No, gracias a vos. Juan. Hasta luego. Bueno.